Naruto Voluntad de Fuego 81, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. Base de la segunda división de la Resistencia. Pasaje subterráneo. Hora desconocida. Bien jadeó Sakura para sus adentros, limpiando el sudor de la frente con el brazo en el que tenía tatuado el sello parcial. Creo que estamos muy cerca de esa famosa bifurcación. O eso le gustaba pensar. Como bien había predicho, su sentido de la orientación era pésimo. Esos túneles en particular eran un entramado de calles serpenteantes que hacían creer a Sakura que estaba encantada. Más de una vez se toparon con un callejón sin salida o un camino colapsado por escombros, forzándoles a reanudar la marcha, siguiendo el rastro de sus pisadas hasta regresar al pasillo que habían dejado atrás. Y aunque hacían el gran esfuerzo de no comentar sobre cada nuevo percance, la frustración se tanteaba en el aire conforme avanzaban y retrocedían entre pasadizos. Para entonces, no era un misterio que Sakura se encontrara tan perdida como un campesino en una gran ciudad. Desde siempre, le había sido muy difícil orientarse en el exterior. Incluso en un campo abierto y con una brújula en mano, significaba todo un reto para ella saber qué ruta tomar. Nunca había aprendido a desplazarse en zonas de guerra. Por lo general, su labor como Medignin se veía limitada a una misma sala de emergencia, nada de mapas ni conocimiento del terreno. Y por si fuera poco, después de vivir en un campo de concentración por tanto tiempo, había creado en su cabeza una mente muy cuadrada, reduciendo el mundo exterior que alguna vez había conocido a nada más que una habitación húmeda con un catre medio destruido y una ventana con barrotes. Ahora que había dejado de ser un rehén de los Uchiha, la libertad le sentaba como una experiencia extraña. Podía haber pasado más de un año, pero los viejos hábitos y la limitación de un mundo más allá de una presión era una aventura tanto excitante como peligrosa. Sakura se lamió los labios resecos y pasó nuevamente el brazo por su frente. La temperatura en esos pasadizos era inhumana y la rodilla le latía cada vez que realizaba un esfuerzo exagerado al pasar por el suelo pedregoso. Había utilizado un poco de su chakra para contener la herida, aminorando el dolor para así conservar el ritmo, pero el calor era lo que más le molestaba. No estaba al corriente si habían subido un poco más hacia la superficie o hundido aún más en la tierra, pero algo le decía que sus pies comenzaban a rozar las llamas del mismísimo infierno. Por si fuera poco el sentimiento desorientado, adolorida ya a segundos de incinerarse en carne viva, existía una última cosa que escaseaba en la mente de Sakura: su percepción del tiempo. Temía había retrasado demasiado con el colapso de los pasadizos, aunque estaba casi segura que se acercaba cautelosamente a la medianoche. Eso, o que los minutos se arrastraban en sentido opuesto enlenteciendo el paso del tiempo hasta convertirlo en una verdadera sensación de intranquilidad. Y para aquella paradójica situación que alteraba la relación espacio-tiempo solo existía un único culpable. Cuando pensó en Sasuke, tuvo miedo de girarse para verle unos pasos tras ella, así que se limitó a oír esas pisadas cautelosas que seguían las suyas caminando bajo la exigua luz de los túneles. Ninguno de los dos había cruzado palabra después de estrecharse las manos para confirmar el pacto que Sakura daba por sentada se arrepentiría tarde o temprano. Sin embargo, una voz en su cabeza se encargaba personalmente de mantener su mente bajo un ambiente poco silencioso. Cada vez que intentaba escapar de los reproches de su conciencia, ésta regresaba con mayor fervor, diciéndole a gritos que había cometido el peor error de su vida: confiar en un Uchiha por Kami. ¿Cómo se le ocurrió tan hilarante y absurda idea? ¿Es que el tiempo que estuvo en ese campo de concentración no le enseñó nada? Ese clan de ojos rojos no era gente con la que debería entrometerse. Pero, el trato era demasiado irresistible para ser verdad. Desde que los sellos bloqueadores de chakra llegaron a la guerra, las cosas empeoraron para la resistencia. Muchos ninjas se vieron obligados a dejar el campo de batalla, reduciendo la cantidad de soldados capaces de pelear contra los Uchiha a un número que destruiría las esperanzas de cualquiera. La misma Sakura era víctima de uno de esos sellos. Aunque el de ella era un tipo especial, llegaba a los mismos resultados. No era útil para luchar. A pesar de las circunstancias, agradecía tener al menos sus jutsus médicos intactos, pero vaya que extrañaba dar puñetazos a esos arrogantes seguidores de Madara. Sería una ayuda grandísima si pudieran deshacerse por completo de la limitación que generaba los sellos. Las bajas por incapacidad ya no existirían y muchos estarían dispuestos a regresar para chocar kunais en la zona de batalla. De este modo, Sakura se encontraba en el deber de aceptar la petición de Sasuke.
No podía dejar pasar una oportunidad tan importante como aquella. Si todo resultaba como lo planeado, los sellos dejarían de existir y la resistencia honraría a su nombre con mayor ardor que antes. Sin embargo, existía un único problema del que Sakura no sabía exactamente cómo lidiar. Devolverle el Sharingan a Sasuke. La otra mitad del trato no sonaba a un trabajo sencillo. Cuando Sakura estuvo en el campo de concentración atendió a algunos prisioneros Uchiha que habían tratado de escapar del absolutismo de su propio clan. Pero su intento de fuga no salió como lo esperado, así que los lacayos de Madara tomaron las medidas necesarias para reprender a sus ninjas rebeldes convirtiéndoles en blins y sentenciando el resto de su vida a trabajos forzados bajo la mano de shinobis de su propia sangre. Ellos eran las personas que peor trato recibían dentro del campo de concentración y Sakura se veía en la horrible tarea de atender sus heridas, pues ese era su única responsabilidad dentro de aquella prisión. Sin embargo, en todo el tiempo que estuvo allí, no había ayudado a los blins con el propósito de regresarle su Denjutsu sino de intentar sanar sus lesiones y aliviar su dolor. Antes de divagar en aquellos recuerdos agitó la cabeza de un lado a otro, expandiendo las imágenes de hace más de un año atrás. Esta vez, encontró la osadía justa para mirar de reojo a Sasuke que seguía caminando con aquella pose altiva típica de los de su sangre. Podía ser un desertor que ahora le daba la espalda a su clan, pero la advertencia de Kakashi se escuchaba como un sonido de alerta en su cabeza. Puede que Sasuke, al proclamarse desertor, haya perdido posiblemente su Sharingan, le había dicho Kakashi hace unos días atrás, pero eso no quiere decir que el resto de sus poderes no se encuentren intactos. Al menos ahora Sakura estaba segura de que era un blin, un punto muy grande a su favor. Lo que temía era que el resto de sus habilidades fuesen tan sofocantes como los archivos decían, y eso solo acarreaba más dudas que respuestas. Los pasos de ambos siguieron resonando entre paulatinos ecos con la sombra de sus cuerpos ondeando entre las rocas del camino. Las lámparas de aceite se mantenían vivas bajo un jutsu que Sakura desconocía. Puede que alguien antes que ellos haya pasado por ahí, hiciera un poco de su arte para permitir la visualización del camino a cualquiera que pase por esos lados. Por último, Sakura y Sasuke eran las únicas personas que habían pisado esa parte de los túneles. El camino que transitaban lo habían recorrido en solitario, ni siquiera se toparon con pisadas recientes o cadáveres de ninjas que intentaban escapar de la misma manera que ellos estaban haciendo. Eso solo encendía una luz de alarma en Sakura. Si ella y Sasuke eran los únicos que habían pasado por ahí, el resto debía de haber escapado hace mucho y tal vez y no tuvieron tanta suerte. Las luces cambiaron extrañamente de intensidad cuando alcanzaron el final de aquel túnel. El calor seguía siendo tan denso que le cortaba la respiración y hacía que su cabello se adhiriera a su nuca, pero ni siquiera el dolor en su rodilla pudo arrebatarle la alegría que sintió al reconocer a dónde habían llegado. La bifurcación. Exclamó Sakura alterando su ritmo de marcha y trotando hasta llegar al centro de la cámara ovalada. Justamente como le había comentado el guardia, llegaron a una bifurcación que concluían en 5 caminos, uno al lado del otro. Todos con aspectos distintos y con un particular aire siniestro saliendo de su interior. El primero que observó fue el que se encontraba a su derecha, pero estaba demasiado iluminado en comparación con los otros 5. Uno parecía de hielo negro, con estalactitas surgiendo del techo como colmillos de serpiente. El más grande tenía el suelo perfectamente plano, sin ninguna imperfección en su superficie y con las paredes de un color arenoso que emanaba calor con solo verle un instante. Otro, en vez de lámparas de aceite, tenía antorchas con calaveras encendidas, saliendo de sus cuencas finas llamas rojizas que le erizó la piel con tan solo darle un vistazo. Pero el que llamó su atención fue uno con musgo en sus paredes, dando un aspecto de ser un camino húmedo y verdoso. Era sutilmente más estrecho y pequeño que los demás pasadizos, y el viento que soplaba de él, traía consigo el aroma del bosque. Sakura se sonrojó internamente. Ese era el camino que debían tomar. Allí se encontró la salida. Instintivamente miró al techo arribadado, cerró los ojos y dedicó un agradecimiento al guardia que había dejado atrás, aquel que le había indicado el camino de regreso a la superficie. Gracias, susurró Sakura para sus adentros. Soltó todo el aire de sus pulmones y se volvió hacia Sasuke, esta vez con aire motivado. Ahora hay que caminar por ese pasillo, señaló con el dedo el túnel a su izquierda. Nos llevará directo a la salida. Una vez afuera, nos encontraremos con el pelotón de la resistencia que pudo escapar del asedio Uchiha. Estarán ahí cuando salgamos, de eso no hay duda. ¿Estás segura?, preguntó Sasuke, haciendo que su voz sonara como un eco espeluznante dentro de la cámara anterior.
Era la primera vez que le dirigió la palabra en más de 2 largas horas. Pues claro que sí. Ellos estarán allá afuera, esperando por nosotros. Y si cree que todos mis compañeros están muertos porque no hemos encontrado a Nare Camino, te equivocas. Eso último lo dijo con vehemencia, queriendo no solo convencer a Sasuke sino también a sí misma. El Uchiha se cruzó de brazos y negó una vez con la cabeza. No lo digo por tus amigos rebeldes. Esto de los túneles fue una maniobra inteligente, seguro muchos lograron escapar y estoy seguro que son lo bastante obstinados para esperar por tu salida y la mía. Entonces, ¿por qué preguntas si estoy segura? Ahora fue el turno de Sakura de cruzar de brazos. Por lo visto estás muy convencida de continuar por esa vía, señaló el pasaje musgoso con la cabeza e hizo una mueca grave con los labios. Sin embargo, de camino he aprendido a no confiar en tu sentido de orientación. A partir de este punto ya sé qué camino tomar, gruñó tan fuerte que se ruborizó ligeramente, y por si no había quedado claro su seguridad, agregó. Ese es el pasaje que nos llevará a la salida, los otros dan hacia lugares inhóspitos. Si seguimos el túnel de los musgos saldremos hacia donde está el resto de la resistencia. Solo hay que seguir un mismo patrón al caminar, cruzar una vez a la y algo tragó su lengua. Tal vez fue un poco del buen juicio que aún albergaba en ella, conteniéndola de decir algo de lo que no estaba muy segura divulgar, pues no se sintió muy agustado con la idea de que el Uchiha siempre estuviera una cabeza por delante de ella. Sakura se llevó las manos a la cadera y le hizo un gesto de tranquilidad con el rostro. Solo sígueme y pronto estaremos fuera antes de lo que piensas, ¿está bien? Esa marea tan espesa como el alquitrán que emanaba de sus ojos la hizo tragar en seco. ¿Estás dudando de mí?, siseó el Uchiha corrompiendo los rítmicos latidos del corazón de Sakura. De nuevo se recordó lo desmesuradamente alto e imponente que era Sasuke. Sus brazos, aun cruzados en el pecho, marcaban cada músculo como si fueran tallados en mármol. Los hombros anchos, la mirada estoica y la quijada tensa lo hacían ver cruel y despiadado. Tenía una pose activa, proyectando la sombra que creaba su cuerpo sobre el de Sakura, cubriéndola por completo, como si se trata de la mismísima espesura de la noche. Sakura se vio en la necesidad de dar la vuelta, separando su mirada de la de Uchiha. Confórmate con que he aceptado tu trato, le dijo con una falsa voz calmada. Eso debería darte la confianza que necesitas para salir de aquí con vida. Reanudó la marcha en dirección al pasaje, con el pecho a punto de estallar y escuchando a medias como Sasuke le siguió lentamente unos pasos más atrás. Quiso relajarse un poco ahora que ya había conseguido el camino de regreso, pero le fue un trabajo imposible. Admitía que le era complicado conservar un aire inquebrantable mientras él la seguía mirando como un depredador a su presa. A veces sentí que Sasuke la observaba por el rabillo del ojo, estudiando sus pasos, el cómo su rodilla herida la casi coger tenuemente, el respirar superficial acompañado por los latidos precipitados de su corazón, la tensión creciente en sus hombros. Sasuke era demasiado calculador, preciso y tenaz, un simple descuido por parte de Sakura le haría exponer todas sus debilidades y ella no estaba dispuesta a que él conociera los puntos más sencillos por donde atizarle con una roca para asesinarla en el camino. Esa posibilidad no muy remota de que Sasuke pudiera matarla ahí ahora, sobrevolaba su mente con una frecuencia que no le agradaba a sus nervios. Se había convencido de que el Uchiha no la había matado aún porque la necesitaba de la misma manera que ella a él. Eso podría explicar por qué la había salvado durante la explosión que provocó Inabi Shino hace unas horas atrás, o por qué no se había detenido a romperle el cuello con sus propias manos en todo el trayecto. Sasuke la necesitaba con vida para poder recuperar su Sharingan, esa era la única razón por la cual ella aún respiraba. Sakura se aferraba a ese pensamiento como un recordatorio de la delicada situación en la que se había metido. A decir verdad, ese pensamiento era el único que la mantenía con la flácida seguridad de que podría salir de aquellos túneles en una sola pieza y encontrarse con sus compañeros en la superficie. En eso, una idea la hizo detener bruscamente la marcha. Giró los talones y miró a Sasuke sin saber muy bien cómo decir aquello sin sentir que su orgullo se precipitaba al borde de un acantilado. No será muy creíble que salgamos los dos como si nada. Sabía que el Uchiha era demasiado perspicaz, al punto de ser arrogante y molesto. Fue cuestión de segundos en que Sasuke asintiera con aire de superioridad. Tienes razón, sonó como si se mofara de ella, no sería creíble. Aunque no le gustara la idea, Sakura aceptó que con el sello parcial en su antebrazo no era más que una hábil Medignin con el talento de un genin en batalla. Salir de los túneles caminando junto a Sasuke como dos camaradas triunfantes levantaría muchas sospechas.
Considerando que el Uchiha era cientos de veces más ágil y veloz, Sakura no confería ser un impedimento para que él pudiera escapar, darse cuenta a la fuga y regresar a su estilo de vida nómada. Nada le impidió irse. Lo único que lo mantenía atado a Sakura era su pacto secreto, y por ser secreto, no podía explicarle a sus compañeros de la resistencia una vez salieran de los túneles cómo Sasuke se había comportado como todo un rehén ejemplar. Sakura tomó una mano a su cabello y lo llevó tras la oreja mientras mordía el labio inferior. Necesitaban un plan sólido y racional, algo que no levantara sospechas. Puedo decir que te noqueé de camino una vez quisiste escapar, probó la pelirrosa, sabiendo de antemano que era una idea patética. Tengo una droga que puede hacer la historia bastante factible. Eso no te lo crees ni tú misma, de nuevo ese tono burlón. Los brazos de Sakura vibraron a ambos lados de su cuerpo. ¿Qué insinúas con eso? ¿Crees que no puedo contigo? Me ha demostrado que el taijutsu no es tu fuerte. Te hace falta años de práctica. Con sus finos orbes azabaches señaló el tatuaje en el brazo de Sakura. Imagino que has tenido que aprender a la fuerza luego de que te proveyeron con ese sello parcial. Por simple instinto, ocultó su brazo girando el cuerpo hasta quedar casi de perfil a él. Deja de divagar, ¿quieres? Sasuke se llevó ambas manos a los bolsillos del pantalón sucio, reflejando una tranquilidad envidiable. Sakura se arrugó el frente. Cómo extrañaba su superfuerza. Le hubiera encantado asestarle un buen golpe en la cara. Tampoco sería creíble que me drogaras, añadió el Uchiha, calmado. No hubiera salido sin oponer resistencia. Entonces me golpearás para dejar marcas de batalla. No soy fan de golpear a mujeres. Sakura se cruzó de brazos y frunció el ceño. Qué repentino acto de caballerosidad, pero creo que se te pasó por alto cuando me atacaste allá atrás. No me diste más opciones. Una risa ladeada quiso formarse en la comisura de sus labios. Sakura gruñía por dentro. Empezaba a perder toda clase de empatía hacia ese sujeto. Dime, Uchiha, ¿habías pensado en esto mientras estuviste encerrado? Posó el peso de su cuerpo en la pierna con la rodilla sana, mirándole fijamente. Querías encontrarme y gracias a un golpe de suerte, una señal del destino o como quieras llamarle, pudiste dar con mi desfile. Pero a fin de cuentas quedaste prisionero de la resistencia luego de haberte rescatado de Kisaragi. Eso solo me hace preguntar cómo planeabas acercarte hasta mí para hacer el trato. No todo lo que tengo planeado. Sasuke se encogió de hombros. Improviso conforme la marcha. Bueno, es hora que empiezas a inventarte algo bueno porque es cuestión de tiempo que lleguemos a la salida y cuando nos encuentren sospecharán de que algo raro está pasando. Giró sobre los talones y siguió caminando, esta vez con mayor rudeza. Dejó que Sasuke la seguía con pasos esos calmados que la exasperaban y le hacía perder toda la paciencia que aseguraba tener. Le comenzaba a sentar de muy mal gusto esos aires de grandeza que colmaban a Uchiha. Era demasiado seguro de sí mismo, y eso solo demostraba lo arrogante, insufrible, engreído, orgulloso y pedante que llegaba a ser. Continuaron caminando por lo que era un pasillo que se asemejaba a un bosque salpicado en el musgo, y con un extraño olor a lluvia. El calor que generaba la humedad era tan igual o peor que por donde habían venido. Las lámparas de aceite alumbraban las paredes moteadas en un verde pastoso mientras que las rocas brotaban hongos y plantas pequeñas de colores muy vivos. Fue cuestión de tiempo y muchas setas después, que llegaron al primer cruce. Como bien le había indicado el guardia, debían ir una vez a la izquierda y para los siguientes recodos, 2 veces a la derecha. Un esquema práctico y sencillo de seguir para una mente tan poco orientada como la suya. Durante su larga caminata, la rodilla de Sakura le comenzó a jugar una mala pasada. De tanto marchar, el dolor comenzaba a propagarse a su muslo y la piel le ardía. Bajó la mirada y vio la sangre coagulada mezclada con tierra. El último derrumbe dejaría una marca importante allí, un souvenir en forma de cicatriz de cuando la segunda división de la resistencia se hundió entre los escombros. En ese momento pensó que ella no pudo haber sido la única última. ¿Estás herido? Viró hacia Sasuke, que le regresaba una repentina mirada inquisitiva que la hizo contener el aliento. No me mires así, tuvo que hacer acopio de toda su concentración para no balbucear. Es solo una pregunta. ¿No te has curado la rodilla? Como había predicho, el Uchiha estaba estudiándola. De pies a cabeza. Un estremecimiento la invasión, pero no se lo hizo saber. Puedo caminar. Eso es lo importante, se jactó Sakura. Nunca te imagines como una masoquista. Reservo mi chakra para situaciones importantes. No lo malgasto en algo que puedo resistir. Pero pensabas malgastarlo en mí. Odió la respuesta de su cuerpo cuando un rubor escurridizo llegó hasta sus mejillas.
Se llama cordialidad. Algo que seguro no te enseñaron en tu clan esta vez. No pudo contener el balbuceo al principio de la frase. Y para remediar el vergonzoso reflejo de su cuerpo, se adelantó a añadir. En fin, ya que estamos en una tregua, me preguntaba si podías resolver algunas dudas que tengo. No estaba segura si debía hablar con él, pero soportar el largo camino mientras charlaban podía ser mejor tolerado que seguir en ese angustiante silencio. ¿Y bien? ¿Qué me dices? Le alentó mientras se colocaba a un lado de Sasuke con paso lento. ¿Quieres seguir con el interrogatorio? No lo llames así, esta vez será mucho más informal. No hay nadie que no espíe tras una cámara. Sasuke no la miró cuando acertó al decir. ¿Quieres saber la razón por la cual deserte? Torció el cuello hasta él con los labios ligeramente entreabiertos. ¿Cómo podía saber lo que estaba a punto de preguntar? Eres fácil de leer, continuó Sasuke como si hubiera escuchado la interrogante que se formulaba en su mente. Se burló sin sonreír. Muy obstinada. No soy obstinada. Espetó encolerizada y con los brazos rígidos a ambos lados del cuerpo. Podemos estar bajo un trato, pero no pienses que por eso somos más cercanos o debemos tratarnos de una manera especial. Si quieres mantener esta farsa deberíamos tener confianza uno en el otro, se aventuró a comentar Sakura. Recuerdo que ya habíamos dejado el tema de la confianza zanjado. Llegaron al siguiente cruce y giraron a la derecha. Pero si estás impidiendo el tema quiere decir que ocultas algo. Eso no me trae mucha seguridad, ¿sabes? Se jactó Sakura. No es mi problema. Debería serlo. Te recuerdo que soy la única que puede recuperar tu Sharingan, Uchiha. Y yo soy la única esperanza que tienes para conocer la verdad sobre los sellos. Sus ojos se entrecerraron hasta formar dos líneas negruzcas en ellos. Si quieres amenazar a alguien, utiliza una mejor carta que esa. Sakura tragó horrible, sintiéndose de arrepentida demasiado desprotegida. Solo trato de establecer una conversación normal contigo. Sería de gran ayuda que estuviera dispuesto a convertirte en un ser humano de vez en cuando. Sasuke ignoró su comentario y siguió el caminar de ella. Sakura, en cambio, recibió su silencio como una oportunidad para indagar sigilosamente en la mente de Uchiha. No me respondiste cuando te pregunté si estabas herido, susurró con suavidad. No lo estoy. Bien, esas son buenas noticias. Así cuando llegamos a la superficie no tardaremos mucho en movilizarnos. Siguió con la mirada en el camino cuando volvieron a cruzar a la derecha donde la vía comenzaba un ligero e imperceptible ascenso, cada vez más cerca de la superficie. ¿Estás al tanto de lo que sucederá una vez salgamos de aquí, no? Él guardó silencio y Sakura agregó por lo bajo. Tendrás que permanecer como prisionero de la resistencia para que yo pueda estudiar tu Sharingan. ¿Lo entiendes, verdad? Sasuke resopló con fuerza, como si se hubiera dado cuenta de lo que quería hacer Sakura con esa pregunta. Perder. ¿Y eso no te preocupa tan siquiera un poco? Es un precio pequeño a pagar. Sakura abrió los ojos más de la cuenta. ¿Te interesa más tu poder que tu libertad? Le interrogó anonadada. Lo único que se escuchaba eran sus pisadas crujir bajo el musgo de sus pies. Sasuke mantuvo la mirada al frente en todo el tiempo, sin responderle, ya que, al parecer, la frase no fue más que una pregunta retórica. Eso es despreciable, escupió Sakura indignada. Ya me conoces un poco más, insinuó Sasuke indiferente. Lo que me hace pensar que he cometido un grave error al hacer este trato y, con el enjambre que se había convertido sus pensamientos, una nueva duda le atravesó los ojos. Se volvió hacia Sasuke con brusquedad. Un momento, tú permanecerás como prisionero todo este tiempo mientras recuperas tu Sharingan. Estarás bajo la vigilancia de la resistencia, rodeado de los nuestros. Veo que te encanta apuntar lo evidente, señaló Sasuke asqueándose bastante por donde se encaminaba la conversación. No es eso, tenía miedo de preguntar, pero consiguió el valor para hacerlo. ¿Cómo sé que no nos matarás a todos una vez dejes de ser un blin? Por fin, Sasuke giró sus ojos para verla. No lo sabes. Sakura sintió la boca seca repentinamente. No había reparado en esa posibilidad. Podría estar ayudando a Sasuke, pero en ningún momento del trato habían pautado la sobrevivencia del otro una vez todo terminar. Si él deseara lanzar uno de sus poderosos genjutsus a Sakura, se encontraría en toda la disposición para hacerlo. Podía traicionarla. De repente su rodilla flaqueó y las piernas se volvieron de mantequilla. Su cuerpo comenzó a caer hacia el suelo, perdiendo la fuerza en sus músculos y la solidez en sus pies. Estaría de seguro tirada en medio del túnel como una muñeca rota si Sasuke no la hubiera sostenido por el codo justo a instantes de precipitarse ante el fango.
Sakura ahogó un gritillo y giró bruscamente para ver cómo el cabello de Luchia ocultaba la mitad de su rostro endurecido en un verdadero aire de malestar. «Eres de verdad una molestia», consintió Sasuke en tono áspero. El tacto de la mano de él sobre su codo generó un calor tan vívido como la temperatura del túnel. Habían sido contadas las veces que Luchia la había tocado, pero cada vez que lo hacía era una experiencia electrizante, convirtiendo su contacto en una especie de sensación que no estaba segura de testar. Se tragó las palabras de reproche que tenía preparada en su garganta y se colocó firme en el suelo, guardando que su dignidad no terminara por desintegrarse en una nueva risa irónica de Luchia. Reanudó la marcha, elevando la quijada y pisando con firmeza, aun cuando el escozor en su rodilla continuara latiendo en la piel y la de un rubor en las mejillas ocupar su rostro. Si estuviera sola, se curaría la herida, pero por cuestiones de orgullo prescindió del deseo de darle el gusto a Sasuke. Podía resistir un raspón insignificante. Además, debía conservar todo el chakra para cuando se encontrara con los ninjas de la resistencia que habían escapado. Una vez llegaran, estaba segura que encontraría heridas mucho más graves que la suya. Gracias a la indiferencia de Luchia, no hubo necesidad de entablar una nueva conversación. Sin embargo, Sakura encontró muy oportuno el silencio para meditar los pros y los contra de su nuevo y arrepentido pacto, o como su conciencia le gustaba llamarlo, su sentencia de muerte inminente. Debía estar segura de que Sasuke no representaría una amenaza una vez le devolviera su Sharingan, de lo contrario colocaría a todos sus compañeros en peligro si deseaba sublevarse y escapar. La posibilidad de que ella cumpliera su parte del trato era plausible y al mismo tiempo remota. Regenerar una herida o reparar huesos rotos era una cosa, pero deshacer un bloqueo dentro de los canales de chakra y así devolver el Dunjutsu a su enemigo, era otro caso muy distinto. Puede que después de un estudio profundo Sakura podría dar con el problema en los ojos de Sasuke, aunque sonase como un trabajo que rayaba en lo absurdamente imposible. De ahora en adelante tendría que ingeniárselas y poner a prueba sus propios conocimientos. No se consideraba una eminencia, pero había salido de escenarios más complicados que aquel y este en particular no le detendría de llegar hasta el final. Continuó mintiéndose con palabras de seguridad hasta que cruzaron la última esquina y el camino cambió complicado. Las características de las paredes eran iguales a las que habían visto antes, solo que estas eran más pedregosas e irregulares que las pasadas. Ahora, el ascenso era mucho más marcado y el túnel terminaba a lo lejos en un agujero rasgado. Era bastante pequeño, puede que de medio metro por 40 centímetros. Y aunque se viera como un espacio bastante constreñido y para nada cómodo, era su único boleto de salida. Y bien, dijo Sakura deteniéndose lo bastante alejada para que su voz no llegase hasta el agujero. Volvió a mirar a Luchia colocando las manos en jarra. ¿Qué propones? Ya te dije que improviso conforme la marcha, rugió, escrutando la salida como si quisiera medir sus posibilidades de escapar. Sugirió un gran alivio cuando la miró de vuelta sin ningún deseo de aventurarse a matarla o aventarse hacia el agujero por su cuenta. ¿Tienes esa famosa droga? Sakura hizo una mueca. No te estaba mintiendo. Haciendo gala de su apatía, Sasuke tomó una mano al cuello de su negra y sucia camisa, estirándola lo suficiente para que Sakura contuviera el aliento. Adminístrala en algún punto de mi cuello, un lugar donde la herida sea visible pero que al mismo tiempo no pudiera evitarle, ordenó a Luchia con gravedad. Dijiste que esto no iba a ser creíble, mordió su lengua luego de decirlo. Le desagradaba admitir su debilidad ante él. No, si lo hiciste tú sola, dijo Sasuke sosteniéndole la mirada. Dirás que, una vez salimos de la celda y caímos en los túneles, me volví violento y varios de tus guardias intentaron detenerme. Entre el ajetreo inyectaron la droga y caí. Aún tengo los grilletes, lo cual hace ver todo más verosímil. ¿Se te olvida algo? Señaló a un lado y luego al otro, recalcando la ausencia de los sujetos fantasma de los que Sasuke alardeaba. Aquí no hay ningún guardia. El Uchiha entrecerró los ojos, suspicaz. Tú también puedes ser creativa e inventarte algo. En respuesta, Sakura frunció el ceño. Él no sabía lo creativo que podía llegar a ser. De camino había pensado en 33 interesantísimas formas de cómo asentarle un merecido golpe en la cara. Desde una patada inesperada en la entrepierna hasta un puñetazo directo a la nariz, encontrando aquellos pensamientos bastante reconfortantes. Se agachó hasta las sucias sandalias ninjas que alguna vez fueron rosadas. Tenía un compartimiento secreto alrededor de la tira que envolvía su tobillo. Sacó una jeringa mínima que contenía un líquido azulado, que en la oscuridad parecía más espuma de mar que una droga. Sasuke no se inmutó por el escondite en los zapatos de Sakura.
Quedó quieto ante ella, guardando a que se levantara y le enseñara el tubo transparente tan chico como su meñique. ¿Qué hace la droga? Preguntó el Uchiha. Digamos que te hará dudar sobre tu decisión de utilizarla. El sarcasmo no le sentó nada bien a Sasuke. Sakura lo ignoró. ¿Algún efecto secundario del cual deba estar al tanto? Preguntó el pelinegro. Además de un fuerte dolor de cabeza para mañana, nada de lo que se preocupe. Te sentirás débil y mareado, los efectos pueden durar un par de horas y no podrás moverte como normalmente lo haces, sonriendo de medio lado como él lo hacía, solo para irritarle. Es una lástima que no te pueda quitar lo creído. Estaríamos pidiendo demasiado. Por último, el Uchiha no se vio molesto o perturbado. Inclinó su cuello hacia abajo para facilitarle el trabajo a Sakura. Aun con la oscuridad que se entretejía en ese pedazo de túnel, alcanzó a ver el tatuaje en el cuello de él, donde 3 espirales negras se arremolinaban en un sello que la hizo aguantar la respiración. Llevó la punta de la jeringa hacia la piel de Sasuke, introduciéndola en los vasos que latían firmemente ante sus ojos. Comprimió el símbolo hasta vaciar el contenido. Le observaba con ojo mientras Crítico lo hacía, pero Sasuke no dio ni siquiera un respingo cuando retrocedió y retiró la aguja. Nada. Como si clavarle cosas en el cuello fuese tan común como tomar el té de la tarde. Los efectos son bastante rápidos y desagradables, explicó Sakura desechando la jeringa entre las rocas de sus pies. Puede que te marees, y el cuerpo de Sasuke se tambaleó, dejándolo impresionado incluso hasta él por lo certera que había sido Sakura con la rapidez de los efectos. Llegó una mano a su cabeza y ocultó la mitad de la cara donde crecía una mueca asqueada. Dio un paso hacia atrás para sostenerse de la pared del túnel. Sus ojos azabaches hicieron un nistagmo horizontal bastante visible, seguido de un ciclo de respiraciones superficiales y entrecortadas. ¡Ey!, musitó Sakura acercándose hasta él con la punzada de culpa asestándole entre las costillas. Podía ser su enemigo, pero no le agradaba drogar a las personas solo porque sí. Debieron haber pensado un mejor plan, uno donde no involucrase jeringas ni veneno. Tranquilo, te sentirás débil y desorientado. También te costará ver, pero yo te guiaré de camino al agujero. Recibió jadeos como respuesta. Se le veía bastante contrario por los efectos de la droga y entre sus dientes una maldición brotó seguida de más inadecuados que Sakura no pudo distinguir del todo bien. Haciendo acopio de su orgullo, Sasuke comenzó a caminar hacia la salida, soportando el peso de su cuerpo con la pared. Sakura le seguía de cerca, más preocupada de lo que pensaba estar. Cuando faltaba poco para llegar, las respiraciones de Uchiha eran casi sibilantes y fue cuestión de tiempo para que trastabillara y casi cayera en el suelo. Los brazos de Sakura se precipitaron por voluntad propia hasta sostenerlo. Un nuevo rugido de exasperación atravesó la garganta de Sasuke e hizo ademán para que ella le soltara. Pero Sakura no le hizo caso. No llegarás hasta la salida en estas condiciones. Déjame ayudarte. Llevó un brazo de Uchiha hasta su cuello y le obligó a reincorporarse. Una nueva maldición salió de entre los labios del muchacho, cosa que Sakura ignoró mientras seguía su ascenso hasta el agujero al final del pasaje. No pudo evitar tensarse cuando el rostro de Uchiha estuvo a centímetros de ella. Estaba cabeceando, el efecto de la droga lo dejó sin fuerzas, aunque hacía lo posible para no dejarle todo el peso de su cuerpo a Sakura. Prácticamente arrastraba los pies y se notaba muy descuidado. La pelirrosa le miró de reojo, ahí donde la mata de cabello azabache cubría parcialmente su rostro agitado. Pensó que jamás vería a Uchiha tan desprotegido y débil y o tan cerca. Al ser tan pequeña la abertura, tuvo que salir primero luego de dejar tendido el cuerpo de Sasuke del lado del túnel. Fuera, el aire era ligeramente más frío para la época que cursaban, pero en comparación del túnel por donde venían, la temperatura en el exterior era lo más semejante a un glacial invernal. Elevó la mirada al cielo y pudo contar las pocas estrellas que atravesaban un manto de nubes opacas, unas que dejaban pasar a medias la luz de la luna creciente. Alrededor, árboles tan grandes como edificios se enlistaban en un bosque ennegrecido por la noche. Era un manto tan denso y fúnebre que hizo retroceder internamente a Sakura. Continuó indagando a su alrededor, con cierto aire receloso. A lo lejos, la oscuridad se cernía sobre un grupo de personas alrededor de una pequeña fogata. Tiendas de campaña levantadas con intenciones de ser removidas rápidamente rodeaban el fuego, caminando como flameantes siluetas de varias personas que no podía distinguir desde la distancia. Oye. ¿Quién anda ahí? El sonido de una rama rompe se la forzó a girar hacia su izquierda. Un par de ninjas cerca de una roca la avistó. Seguía sin poder ver el rostro de ninguno de los dos, convirtiéndolos en dos sujetos totalmente extraños para ella.
Por un momento el corazón se le detuvo al pensar en la posibilidad de que en realidad no fueran soldados de la resistencia sino ninjas con el emblema Uchiha estampado entre sus ropas. No te muevas. Por instinto, Sakura dio un paso hacia atrás meditando en su imprudencia de no haber escaneado el perímetro antes de salir. Los dos ninjas se acercaron con una linterna apuntándole de lleno en la cara. Cuando la luz la cegó, se cubrió el rostro con ambos brazos. ¿Es uno de los nuestros?, le escuchó decir a uno de los hombres. No lo sé. Ha pasado horas desde que el último salió de los túneles, gritó el otro apresurando el paso. Un momento se detuvo el primero que había hablado. ¿Ese es un sello parcial? Sí, tienes razón. Al parecer es alguien de la resistencia. Sakura, aún con los brazos levantados, dio un nuevo paso atrás lista para saltar otra vez al túnel donde Sasuke guardaba por ella. Si los sujetos sabían de su sello, no tendrían muchas posibilidades de escapar. Pero sí es Sakura. No supo de dónde vino la voz, sin embargo dejaron de apuntarle con la linterna y recobró la vista poco a poco mientras parpadeaba. Tranquila, Sakura. Uno de los sujetos se dibujaba borrosamente frente a ella. Creía verle el uniforme de la resistencia y un vendaje en su rostro por encima de la nariz. No hay nada que temer. Ahora se encuentra a salvo con nosotros. Luego de mucho pestañear, pudo reconocer al ninja como Kotetsu y su fiel compañero Izumo que comenzaba a trazarse a un lado. Ambos eran los encargados de vigilar la entrada de la segunda división y o bien, cuando existía la segunda división. El saludo que le había dado Kotetsu no llegó a ser para nada amistoso, más bien rudo y áspero. Al principio le tomó desprevenida su voz contraída en rabia, pero después del asedio Uchiha que había vivido el día de hoy era más que evidente el mal humor de esos guardias. Si antes los de la segunda división no odiaban a Sakura, ahora tendrían razones de sobra para sentenciarla a un juicio y fusilarla sin remordimiento de conciencia. Aquí hay alguien más. Bramó Izumo, que no se molestó en recibirla y se fue directo al agujero. Sakura miró la grieta. El cuerpo de Sasuke respiraba estrepitosamente entre las rocas, pero la mirada asesina no desapareció de su rostro cuando los ninjas lo encontraron. Es el maldito Uchiha, escupió Izumo, que estaba más cerca. ¿Qué? ¿Ese desgraciado sobrevivió?, preguntó Kotetsu, acercándose hasta su compañero. Está muy débil y aún tiene los grilletes que bloquean su chakra. No les hará daño, se adelantó a decir Sakura, percibiendo la furia sobrecar la mirada de ambos ninjas. ¿Qué no nos hará daño? Por su culpa la base quedó destruida, rugió Izumo, llegando hasta Sasuke para sacarlo del túnel sosteniéndolo por la camisa. El Uchiha no pudo oponer resistencia mientras la droga continuaría haciendo efecto en su organismo y se dejó arrastrar por Izumo, que lo acorraló contra el árbol más cercano en medio de la oscuridad. Sasuke mantuvo la calma y acompasó sus respiraciones, sin alejar sus ojos inyectados en sangre del sujeto que tenía frente a él. La mirada de Izumo estaba salpicada en odio cuando dijo entre gruñidos: vengaré a todos mis compañeros cuando vea por fin tu cabeza clavada en una lanza, Uchiha. Izumo le escupió en la cara, quedando una línea húmeda sobre su mejilla justo antes de que le asestara un golpe certero en el abdomen que hizo doblar a Sasuke hasta soltar todo el aire de su pecho. Sakura ahogó un grito. Miró el rostro de Uchiha, pero sus dientes estaban prensados y la mirada continuaba enrojecida de la ira. Si él no llevase en ese momento los grilletes o se encontrara medio drogado, el guardia estaría suplicando a gritos por su propia vida. No sabes las ganas que tenía de hacer eso, rugió Izumo, preparándose para atizarle un nuevo golpe acompañado de una sonrisa morbosa en su rostro. Yo estoy preparando algo aún peor para la próxima vez que te vea, dijo Sasuke arrastrando las palabras cuando un hilo de sangre descendía por la comisura de su labio. Izumo gruñó. La próxima vez que te vea será en el infierno, maldito. Esto es una locura. Deténganse ahora mismo, pidió Sakura intentando interceder por Sasuke, pero ninguno de los dos ninjas de la resistencia le escuchaba. Un nuevo golpe cayó sobre Sasuke, esta vez en su rostro. El crujir de su mandíbula hizo reaccionar a Sakura e intentó inútilmente mover el brazo del hombre que seguía sosteniendo a Uchiha por la camisa. Suéltalo. De nuevo, sus palabras pasaron inadvertidas. ¿Qué crees que debemos hacer con él?, preguntó Izumo refiriéndose a su amigo e ignorando completamente los gritos de Sakura. Deberíamos matarlo ahora que tenemos la oportunidad, sugirió Kotetsu, que había permanecido en todo ese rato como un espectador, aprobando el vandalismo de su compañero con los brazos cruzados. Así limpiamos al mundo de otra escoria, Uchiha. Nos estaríamos haciendo un favor. La sonrisa de satisfacción en Izumo hizo temblar a Sakura. Suena un buen plan. Podremos divertirnos rompiendo cada hueso de su cuerpo.
Ya sabes lo que dicen, rió Kotetsu elevando la comisura de su labio. La justicia se trata de darle a cada quien lo que se merece. Tienes razón, consintió Izumo tentando en la posibilidad de sacar el kunai de su bolsillo. Será todo un placer acabar a este bastardo con nuestras propias manos. No. Esta vez el eco que produjo su voz hizo que 3 pares de ojos se fijaran en ella. El cuerpo le temblaba sin saber qué hacer o pensar en ese momento. Le costaba creer que sus propios compañeros tenían tales ideas. Pensamientos que lindaban en el salvajismo y la crueldad de asesinar sin mediar palabra. Sasuke podía ser un Uchiha, pero no merecía esto. Él no merecía que lo trataran de esta manera. ¿Qué ha dicho? Le retó Kotetsu aún con los brazos cruzados en el pecho. No lo mataran, rugió Sakura con tal firmeza que la hizo elevar la quijada aún más alto. Izumo se enrojeció de pura ira. ¿Estás defendiendo a un Uchiha, Sakura? Tú más que nadie debería contentarse con la decisión de fusilar a este canalla. El recuerdo de hace un año no hizo efecto en su determinación, en cambio repitió con aire decidido. Matarlo no resolverá nada. Kotetsu soltó un bufido irónico y se plantó frente al pelinegro dispuesto a tomar su turno para emparejar el moretón del otro lado de su quijada. Me importa una mierda lo que digas, Sakura. Esto terminará aquí y ahora. Izumo dio un paso a un lado y Kotetsu se ubicó frente al cuerpo magullado de Sasuke. Una sonrisa desfiguró su rostro en el momento que agregó con voz ronca. Veremos qué pensará Madara y Fugaku cuando llevemos el cuerpo desmembrado de su querido Sasuke Uchiha de vuelta a su querida Konoha. Todos, incluyendo a Izumo y Kotetsu, eran mucho más alto que Sakura, por lo que aprovechó esa ventaja de estatura para escurrirse y proteger el cuerpo de Sasuke con el suyo propio justo antes de que el puño de Kotetsu casi arremetiera contra el rostro de Uchiha. Sakura no cerró los ojos sino que guardó el golpe con todo el valor que existía en su ser. Sin embargo, los reflejos del ninja fueron mejores de los que esperaba y se detuvo a 1 centímetro de la frente de Sakura. Ambos intercambiaron miradas llenas de determinación y el frío peso en sus respiraciones. Hazte a un lado, Sakura le dijo entre dientes, aun con el puño a centímetros de tocar el rombo del Byakugan no In. No volverás a golpear, le dijo ella pronunciando cada palabra con cautela. Y tampoco le asesinarás. No mientras estés aquí para detenerte. Rencor, odio y desprecio destilaban de los ojos de ambos ninjas de la resistencia, pero nada de eso lograría que Sakura cambiara su postura. Izumo se acercó a ella, inclinando la cabeza hasta su altura. ¿Por qué ese repentino golpe de valentía? Sakura? Se aventuró a preguntar el sujeto con el cabello color café cubriendo uno de sus ojos. Te crees muy fuerte porque el general Kakashi te idolatra como a su propia hija, pero no eres más que la misma niña ilusa y mimada de siempre. Al estar tan cerca de su rostro, Sakura sintió el aliento de Izumo chocar contra el suyo, como un toro listo para entrar en rodeo. Tragó horrible, pero no se dejó intimidar. Desde que regresaste a ese campo de concentración hace un año no has vuelto a ser la misma, apuntó Kotetsu, rociándole igualmente sus palabras en la cara. Vio cómo fruncía el ceño y la mirada de desprecio se acentuaba en sus ojos. Algo me dice que tus lealtades han cambiado, Sakura. Una mano rodeó el codo de la pelirrosa en una sensación protectora que comenzaba a sentarle familiar y que había comenzado a apreciar en secreto. La mano la trajo hacia el tronco del árbol haciéndola retroceder la mitad de un paso. El movimiento fue sutil, casi imperceptible, sin embargo pudo sentir cómo su espalda tocaba el cuerpo de Sasuke que estaba tras ella. No hagas nada estúpido, le susurró la voz de Uchiha al oído, lo suficientemente bajo para que ella fuera la única en escuchar. El tacto continuó quemándole la piel hasta acelerarle el pulso. Sakura tragó horrible y trató de omitir en su mente la cercanía de su cuerpo con el de él, pero sus palabras se fundieron en el aire de la noche cuando alguien gritó desde unos 3 árboles de distancia. ¿Qué está sucediendo aquí? Sakura y Sasuke se quedaron en la misma posición mientras que Kotetsu e Izumo giraron en redondo para encontrarse con una muy malhumorada Tenten dando zancadas hasta donde ellos se encontraron. La mirada castaña de la kunoichi llegó hasta la de su amiga abriendo los ojos de par en par. Sakura. En justificación a sus actos, los sujetos se alejaron de la pelirrosa como si nada hubiera pasado y se colocaron firmes ante Tenten. Hemos encontrado a Sakura y a este Uchiha saliendo del túnel, Tenten-san, dijo Kotetsu. ¿Y por qué los acorralan como si fueran el enemigo? Con los ojos tan feroces como los de un tigre, se acercó hasta ver las manos cerradas y herida de Izumo. ¿Golpeaste a uno de los tuyos? No, Tenten-san. Aunque ella se interpuso entre mi puño y la cara de Uchiha, Kotetsu señaló a Sakura por encima del hombro. ¿Pero qué ni?
La rabia de Tenten se esparció por todo su cuerpo tensando cada músculo hasta hacerlos vibrar de impotencia. Uchiha Sasuke es un prisionero muy importante de la resistencia. Por órdenes del general Kakashi debemos mantener ileso para continuar con el interrogatorio, no amoldarlo a golpes. Si Tenten quería que los dos ninjas se arrepintieran de sus actos, no lo logró ni siquiera un poco. Exasperada, tomó una fuerte bocanada de aire. Llévenselo para que atiendan sus heridas, señaló a Sasuke y pasó un mechón de cabello castaño tras la oreja donde uno de sus chonjitos estaba a punto de desintegrarse. Revise sus grilletes para asegurar el bloqueo de chakra y procuren no seguir moteando su cara con más puñetazos de camino a la tienda. A diferencia de Sakura, Tenten tenía un mayor rango y respeto entre la resistencia. No hubo duda cuando los dos sujetos asintieron y tomaron a Sasuke, que seguía inerte tras la pelirrosa. La droga aún estaba haciendo efecto en él. Cabeceaba y movía las piernas con torpeza. No se resistió cuando lo tomó por los brazos para llevárselo. Sakura sintió como la mano de Sasuke, que aún sostenía su codo, se desvaneció una vez lo arrastraron hacia las tiendas de campaña, dejándola con una sensación caliente en la piel donde la había tocado. La misma sensación electrificante que siempre sentí cuando estaba junto a él. Le vio irse trastabillando en la oscuridad de la noche. Tuvo que contener la necesidad de ir con él y curarle las heridas, pero Tenten se tomó la libertad de cambiar su atención hacia otro tema más importante. Oh, Sakura. Gracias al creador de los kunais estás bien. El abrazo de Tenten le tomó de improviso, rodeándola con ambos brazos alrededor del cuello. Sakura trastabilló hacia atrás antes de sonreír y devolverle un fuerte presión que deshizo una de las tantas preocupaciones que había nacido en ella luego del ataque de los Uchiha. ¿Estás herida?, preguntó la pelirrosa alejándose de su amiga para verla. ¿Estamos bien y tú? Tenten hizo igualmente un escaneo general y se detuvo en la pierna sucia de Sakura. Tienes sangre en tu rodilla. Siguió el camino de los ojos de su amiga y observó la herida. Ahora que pensaba en ella debía admitir que le dolía, pero supo ocultarlo con una sonrisa y un movimiento de su mano. No es nada, dijo, restándole importancia a dónde están los demás. ¿Qué sucedió con los agentes en la base? 23 muertos y 70 heridos, hasta ahora, soltó en un suspiro entre derrotada y cansada. Estábamos preparados para cuando los Uchiha encontraran nuestra división. Al principio nos tomó por sorpresa, pero teníamos un plan de contingencia. Seguimos el protocolo y muchos pudieron escapar. Ha pasado alrededor de una hora desde que los Uchiha se alejaron de la base, como todos nos dispersamos por los túneles secretos fue imposible para ellos seguirnos el rastro. Por ahora hemos peinado el perímetro y no hay enemigos al secado. En este sector somos alrededor de 51 agentes, esperamos órdenes para dispersarnos. No podemos permanecer mucho tiempo en la intemperie. Tenten la animó a caminar y se acercaron al pequeño tumulto que se reunía alrededor de las tiendas de campaña y la diminuta fogata entre los árboles. Las personas repararon en Sakura, transmitiéndole el mismo gesto impasible de los ninjas que la habían recibido junto con Sasuke. Evitó sus miradas y se dirigió a su amiga. ¿Cuántos heridos hay aquí? 20 más o menos. No te preocupes, ya están siendo atendidos. Aunque la segunda división escaseaba en Medignin, en este sector corrimos con la suerte de que unos cuantos alcanzaran la salida. Incluso llevamos apoyo médico a los otros grupos que se están reuniendo a las afueras de los túneles. Tenten la condujo a una tienda y abrió la cortina. Ven, entra para que limpie esa herida. Dentro de la tienda de campaña no había más que una mesa recién construida con algún jutsu de tipo tierra, el tronco de un árbol de los alrededores que servía como silla y varios equipajes que pudieron sacar de la base antes de que todo colapsara. ¿Quieres agua?, le preguntó Tenten llegando hasta la mesa donde varios utensilios estaban dispersos sobre ella. La necesitaré, dijo Sakura, sentándose en el tronco con cierta dificultad. Extendió la pierna, controlando la longitud de contracción de sus músculos. Viendo bajo la luz de la lámpara de aceite que alumbraba la tienda, la herida lucía peor que en la cueva. Tenten llegó hasta su lado y le extendió una botella de agua junto a un pequeño botiquín de primeros auxilios. Sakura le agradeció con un asentimiento y puso manos a la obra. ¿Y bien?, remontó la castaña cruzándose de brazos y descansando sus caderas sobre la mesa. ¿Cuándo me lo vas a contar? ¿De qué hablas?, preguntó Sakura abriendo la botella de agua. No te hagas la desentendida. Dime qué le pasó a Uchiha. No creo que se dejara golpear solo porque tenía un par de grilletes. Sakura trató en lo posible en parecer normal. Este era el momento donde debía ser creativa y mentir, algo que no se le daba muy bien.
Intentó escapar una vez llegamos a los túneles. Entre un par de guardias pudimos someterlo y drogarle. No pude hacer mucho teniendo los grilletes. Caminó hasta acá casi a rastra, fue un poco difícil pero pude traerlo conmigo y más aún cuando los ninjas que estaban con nosotros tuvieron que quedarse atrás para poder retener a los Uchiha que estaban pisándonos los talones. Fue un camino bastante duro, pero gracias al cielo pudimos lograrlo. No la vio a los ojos durante su relación porque si lo hacía se delataría. En cambio dio un sorbo generoso a su botella de agua y luego comenzó a limpiarse la herida con lo que quedaba, desprendiendo pedazos de sangre y suciedad directo al suelo. ¿Quién diría que después de todo pudo concebir una sólida mentira? Ya se la haría saber a Sasuke después para que sus argumentos coincidieran en caso de que le interrogaran sobre su estadía en los túneles. Un fuerte resoplido de tranquilidad se desprendió del pecho de Tenten, liberándose de kilos de tensión en puro aire acumulado. Estamos muy preocupados por ti. Intentamos llegar hasta el punto de encuentro en la sección de inteligencia pero fue casi imposible cuando nos encontramos con un tal General Shisui y otros asnos de los Uchiha. Por poco y no salimos con vida de ahí. Tuvimos que tomar otro sendero para llegar hasta la superficie. Al ver que tardabas tanto Neji tenía pensado enviar un pelotón a buscarte dirigido personalmente por él se cruzó de brazos con un sonrojo furioso cuando añadió. No sabes lo molesta que estuve con él cuando me enteré que te había dejado atrás para ir a buscarme. Yo también lo motivo a irse dijo, tratando de aliviar su malestar. Si algo te pasara a ti le daría un fuerte escarmiento a Neji. Tenten colocó los ojos en blanco. Ustedes dos me llevarán a la tumba gruñó exasperada. Eso justamente lo que queremos evitar, Tenten. Sakura regresó la mirada y observó con crítico ojo la herida. El botiquín de primeros auxilios no era la cosa más surtida, pero podía ingeniárselas con lo poco que tenía. Y aun tomando en cuenta la falta de buenos antisépticos y el reducido factor tiempo, pensó que cerrarla sería lo más conveniente. Mientras depositaba una de sus manos llenas de chakra verde sobre la rodilla, se dirigió a su amiga otra vez. Hablando de Neji, ¿dónde está? Se encuentra organizando todo con los tenientes generales que cayeron en este grupo. La hora de partida está proyectada para después de la medianoche. ¿Y se encuentra bien? ¿Neji? Preguntó Tenten colocando ambas manos sobre el borde de la mesa. Sabe que él es un hueso difícil de roer, aunque continúa un poco tenso luego de asedio. Sabes que no puede ver un Uchiha sin desatar ese instinto asesino que lleva dentro. Después de lo sucedido con Hanabi, Neji no tolera ver a ningún ninja de ese clan con buenos ojos. Sakura detuvo el flujo de chakra de su herida, arrugando el entrecejo con fuerza. Necesito hablar con él. El recuerdo de las palabras de Sasuke rebulló en sus oídos. Necesitaba hablar con Neji sobre el infiltrado Uchiha que había dentro de las tropas de la resistencia. En primera instancia no le creyó, pero luego de pensarlo podía tener cierta credibilidad en sus palabras. ¿Qué otra razón podía existir para que los Uchiha encontraran la base secreta de la segunda división? La idea de un topo no era del todo descabellada, y, si esa suposición era cierta cosa que esperaba no lo fuera, todos corrían un grave peligro. Tenten se rascó la nuca, deshaciendo lo único que quedaba de uno de sus chonjitos, el del lado contrario para ese entonces estaba desafiando todas las leyes de la gravedad. Tendrás bastante tiempo de hablar con él cuando los cuatro salgamos de aquí. No tienes por qué apresurarte en irle a buscar cuando esté tan ocupado. Sakura arrugó aún más su frente. ¿Qué quieres decir con los cuatro? La kunoichi se alejó de la mesa y tomó un kunai que guindaba de sus ropas. Siempre hacía eso cuando estaba nerviosa o ocultaba algo. Tenten le reprochó a Sakura con voz molesta. No te atrevas a dar rodeos y 10 centavos lo que está sucediendo. Te conozco demasiado bien, Sakura. Sé que te molestarás cuando lo sepas. Tarde o temprano me enteraré, ¿no? Sí, pero a veces eres demasiado cascarrabias y prefiero no estar para cuando te entra. Ahora fue el turno de Sakura en rodar los ojos. Puedes decírmelo ahora que estoy herida. Estando así será difícil ir a darte una patada en la cara. Tenten lo pensó un instante, como si sopesara la posibilidad de la patada con mucha seriedad. Bueno, viéndolo de esa forma no confiere ser un peligro inminente. De eso puedes estar seguro. Tenten siguió con la mirada perdida y Sakura se irguió en el tronco donde estaba sentada. La castaña soltó un ruidoso suspiro antes de susurrar. Sé de la misión de Kakashi-sensei y Jiraiya-san. ¿Qué? No debía ponerse de pie con la lesión de la rodilla recién curada, pero la impresión que se llevó fue demasiado grande como para pasarla por alto. ¿Neji te lo contó? Se supone que es un tema que debe mantenerse en secreto.
Al parecer Tenten se dio cuenta que su cabello era un desastre, y comenzó a soltarlo todo en una forma de distraerse. Algo por el estilo. Es decir, Neji respeta mucho las leyes de confidencialidad entre sus misiones. Pero no quería dejarme ir sola hacia el oeste con el resto de la segunda división y es por eso que me contó la verdad sobre la misión de Kakashi y Jiraiya-san. Así podría acompañarles y al mismo tiempo serles de ayuda. Un rubor se expande por todo el rostro haciéndola balbucear con osquedad. Sakura cerró lentamente la botella de agua casi vacía, perdiéndose en las ondulaciones que el líquido traslúcido hacía entre el plástico. Sabía que Neji tenía una extraña forma de demostrarle su cariño a Tenten, pero nunca pensó que retaría la delicada línea que representaba el secreto de una misión rango S, aventurándose a inmiscuir a su novia en ello. Todo aquello sonaba muy extraño, y más si venía de alguien tan correcto como el Ikiga. Sakura abrió los labios para preguntarle al respecto, pero se lo pensó mejor. Si estás al tanto de la misión de Kakashi-sensei y Jiraiya-san, sabes que Hinata está aquí, en el País del Fuego. Sí, Neji me colocó al tanto de todo. Hinata no pudo abandonar la base antes de la llegada de los Uchiha. Como todo fue tan arrepentido, no le dio tiempo de partir como teníamos planeado. Justo en este momento se encuentra con otro grupo, junto a Kakashi y otros miembros de la segunda división. Durante el ataque no nos quedó de otro más que dividirnos para poder escapar, suspensó tocándose el cabello castaño que caía sobre ambos hombros. Lo único que sabemos es que todos están bien. Tienen algunas heridas menores, pero nada de lo que nos preocupa. El resoplido que Sakura soltó la hizo hundirse 1 centímetro de hombros. Bueno, aparentemente no hay nada que ocultarte ya que Neji te lo contó todo, susurró entre abatida y molesta. Te explicaré entonces cuáles son los parámetros de la misión antes de partir. No hay necesidad, aseveró Tenten obviando el tono de voz de su amiga y usando uno más enérgico. Neji y yo hemos determinado ciertos detalles mientras tú estabas en los túneles. Como estamos separados de Hinata y reencontrarnos en este momento es muy peligroso, avanzaremos por grupos separados hasta reunirnos de nuevo con ella. ¿Tenemos un punto de encuentro? Sí, saldremos de este campamento una vez termine Neji con la reunión, tomaremos lo necesario y viajaremos al bosque Hofuku. Allí nos esperará el equipo de Inai. ¿El bosque Hofuku?, exclamó espantada. La rodilla herida le hizo flaquear su postura, pero se las arregló para mantenerse rígida. Tenten levantó las manos en son de paz. Sí, lo sé. Ese bosque no tiene buena fama y eso es lo que lo hace precioso para nuestra misión. Nadie se animaría a entrar en aquel lugar para buscar a unos prófugos como nosotros. Pasaremos desapercibidos. Y una vez nos reunimos con Hinata y los demás, viajaremos al país de la ola donde está la tercera división como lo dicta la misión. Rogle y Sensei estarán ansiosos por volvernos a ver, soltó una sonrisa no muy convencida de su felicidad. Sakura formó 2 puños con sus manos, sosteniendo con fuerza excesiva la botella de agua. Creo que no estás viendo las cosas muy claras, Tenten. Claro que lo estoy, dijo, colocando las manos sobre las caderas. La misión de Kakashi y Jiraiya-san es ir a la tercera división sanos y salvos. Punto. No suena a algo que se me haga difícil de entender. Entonces, ¿por qué estás tan emocionada? La rodilla le latía, pero ignoró completamente el dolor. El bosque Hofuku también es conocido como el bosque perdido, entramos ahí y las probabilidades de salir con vida se reducen hasta ser inexistente. O bien, en el hipotético caso de que podamos salir de allí, el camino al país de las olas es muy peligroso. Y por si fuera poco, tenemos que llevar a un criminal entre nosotros, señaló a un punto fuera de la tienda donde debería estar Sasuke o a Neji. ¿Se le olvidó comentarte que el Uchiha nos acompañará en esta misión? Tenten se encogió de hombros y negó con la cabeza con pesadez. Estás siendo muy pesimista, Sakura. Creo que el término que buscas es realista. Llevó una mano al puente de la nariz y cerró los ojos. Mira, Tenten, lo único que quiero que entiendas es que esto es demasiado arriesgado para que lo tomes tan a la ligera. Konoha hoy nos han declarado por enésima vez la guerra, pero esta vez van en serio. No se detendrán hasta encontrar a su desertor Uchiha y llevárselo de vuelta a su aldea. Ir con él en esta misión significa una muerte segura y ustedes solo quieren empeorar todo yendo al bosque Hofuku. Entendemos la situación, Sakura le refutó Tenten perdiendo toda suavidad en su voz. La misión es de alto riesgo, gran cosa. Como si nunca antes nos hubiéramos enfrentado a escenarios similares en el pasado. Sí, pero en ninguno de ellos habíamos tanteado la hilarante idea de llevar con nosotros a un Uchiha. ¿Sabes lo peligroso que será esta misión? Lo sé, no creas que estoy tomándome esto a la ligera.
Pues, da la impresión que es así. Tenten frunció el ceño tan fuerte que sus cejas casi se unían en una misma línea castaña. Quieras o no, esto funcionará. Somos la última esperanza de la resistencia. No es una opción el fracaso, la misión debe funcionar porque es nuestra única oportunidad para salir de esta guerra. Aun cuando pienses que moriremos en el intento o estamos tomando demasiados riesgos, es nuestro deber seguir adelante. Kakashi-sensei y Jiraiya-san nos confiaron esta misión por un motivo. Hizo una pausa, meditando sus palabras antes de sisear suavemente. No es tiempo de dudar en lo que podríamos perder, sino en lo que llegaremos a ganar. Sus miradas rivalizaban en una lucha estridente. Había discutido con Tenten en múltiples oportunidades, pero todas eran situaciones tan triviales que no prolongaban demasiado la riña y terminaban riéndose por cualquier cosa. Sin embargo, este no era el momento para sonreír. Aunque intentara hacerle cambiar de opinión, Sakura sabía que nada de esa misión saldría como lo planeado. Sus huesos se lo decían. Nada bueno le esperaría una vez salieran del campamento junto con el Uchiha. Nada. Quiero hablar con Neji. La voz de Sakura sonó más a una orden que un comentario. ¿Es serio? Insistió Tenten cambiando su semblante a uno abatido. Si no pude cambiar tu opinión, tal vez pueda hacerlo con él. Si no pudiste conmigo, dudo mucho que puedas hacer algo contra Neji. ¿Qué pasa conmigo? Ambas rompieron la conexión entre sus miradas al mismo tiempo, dirigiéndose a Ichiga que entraba a la tienda con aire agotado, lleno de tierra y una venda cubriendo todo el diámetro de su brazo derecho. Sakura saludó a Neji acercándose lentamente con un rostro neutro pero con los ojos llenos de alivio. Me comentaron que habías regresado. Vine lo antes posible para saber si te encontrabas bien. Si ignoras su herida en la rodilla y su mal humor, puedes decir que está en perfecto estado, ironizó Tenten haciendo muecas con los labios. ¿Estás molesta? Inquirió Neji acercándose al centro de la tienda con cierto aire de culpa. Bueno, a decir verdad, estás en todo tu derecho de estarlo. No fue nuestra intención dejarte todo el trabajo de la extracción de Uchiha. Las cosas se complicaron y no pudimos llegar al punto de encuentro como teníamos planeado y no estoy molestando por eso, Neji, rugió Sakura. Se giró de lleno hasta él, sin cambiar la intensidad en su rostro o darle la oportunidad para que comentara algo al respecto. Explícame cómo vamos a llevar a cabo la misión de Kakashi-sensei y Jiraiya-san, pasando por el bosque Hofuku y cargando con el Uchiha a cuestas. Neji no se vio impresionado por su reacción. Lo único que hizo fue arrugar el entrecejo. Como siempre lo hacía para enfrentarse a alguien que le llevase la contraria. Es nuestra única opción. Se supone que los interrogatorios de Uchiha terminarían esta semana y saldríamos directos a la misión con Hinata-sama, pero las cosas nunca salen como lo planeamos. Tenten dio un paso al frente para llamar la atención de su amiga. Escucha, Sakura. Nada de lo que tú pesimistamente está maquinando va a suceder, le explicó queriendo mantener una calma falsa. Solo seremos el Uchiha, Neji, tú y yo. Al ser un grupo tan pequeño podremos movernos con sigilo en terreno enemigo. El Uchiha seguirá con los grilletes, añadió Neji. Mientras no consiga la forma de romperlos, reprimirá su chakra lo bastante para no causar problemas. ¿Y qué sucederá cuando nos reunamos con el equipo de Hinata? No sabía a quién dirigirle la mirada, así que se conformó con taladrar a Neji con su creciente irritabilidad. Él no debería ir con nosotros, pondría en riesgo toda la operación. Lo que acaba de suceder en la base no fue mera casualidad. Madara está desesperado por encontrar a Uchiha y si nos acompaña en nuestra misión estaríamos tentando demasiado a la suerte, por no decir que será un muy seguro suicidio. Kakashi ordenó esta misión luego de medir nuestras capacidades y las probabilidades de éxito, dijo Neji, sin alterar su perfecta postura indómita. No es momento de que te invada la duda, Sakura. Si quieres puedes ir a Suna con el resto de este grupo. La cuarta división estará encantada de recibirte. De nuevo, Tenten dio otro paso y su voz sonó como un susurro. No seas tan duro con ella, Neji. Soy el capitán de esta misión, le recordó el Ichiga austero, y debo estar seguro de que mis subordinados depositen toda su confianza en lo que haremos. De lo contrario, dispensaré de su posición en el equipo aquí y ahora. Neji. Reclamó Tenten escandalizada. Sakura experimentó por primera vez una ira bastante racional hacia su amigo. Podía soportar sus duras palabras sin problemas, eso no era lo que le molestaba. Pero comportarse como un líder tan déspota como para aprisionar sus decisiones contra la pared y, al mismo tiempo, ser extrañamente insurrecto con la confidencialidad de la misión e ir a contárselo a Tenten, agrietó en Sakura la confianza que depositaba ciegamente en uno de sus mejores amigos.
Está bien, Tenten. Él tiene razón, surgió Sakura luego de lo que parecieron unos insufribles segundos de tensión y miradas dolorosas. Se detuvo en los ojos perlados de Neji, imitando su ceño fruncido. Por algo es nuestro capitán. Consintiendo las palabras de Sakura, Neji asintió. Partiremos a las 00:50, dijo. Estén preparados. Salió de la tienda con el mismo sigilo de cuando había entrado, dejando de nuevo a Sakura y Tenten a solas en un ambiente punzante. Lamento mucho esto, Sakura. Neji ha estado muy tenso luego de lo sucedido con Kiba y más ahora con el ataque sorpresa de los Uchiha y la caída de la segunda división, le justificó Tenten una vez pudo recuperar el aliento. Se acercó a Sakura verdaderamente abierta por la reacción del Ikiga. Él no estaba muy entusiasmado con la idea de ser un nuevo capitán, pero Kakashi se lo pidió personalmente. Está lidiando con muchas cosas al mismo tiempo. Todos lo estamos. Tenten no quería sonar tan ruda, pero tenía demasiadas cosas en la cabeza para ser suave, incluso con su mejor amiga. Hablaré con él. Te lo prometo. Sakura se levantó fuertemente y volvió a sentarse en la silla hecha con el tronco de un árbol, recordando que el dolor de su rodilla no era algo que mejoraría si seguía estando de pie. Tenten, incómoda y sin saber muy bien qué decir, se alejó y tomó una caja con botellas de agua. Puedes quedarte aquí mientras curas tus heridas, dijo, con más ansias de salir que de quedarse. Antes de escapar de la base pude traerme tu equipaje de emergencia con todas tus cosas. Está ya en la esquina, con el resto que alcanzamos a salvar antes de que toda la división colapsara. Descansa un rato antes de que se haga la hora de partir. Estaré afuera repartiendo esto. Sakura solo asintió. Tenía muchas cosas en las cabezas para articular palabra. Midió internamente sus problemas, encontrando que ninguno era más grande que el otro, en general, todos eran tan gigantescos que ameritaban igual nivel de preocupación. Pero, de entre todos, existía uno en particular que le carcomía por dentro. La causa de que ese día terminara de esa manera, de que los Uchiha ingresaran a la base, de que decenas de personas murieran, de que Sakura se reencontrara con los monstruos de su pasado. Todo apuntaba a un único culpable, alguien que ella creía que jamás existiría. Tenten. La castaña se detuvo justo antes de colocar un pie fuera de la tienda. Giró su cabeza creando un semicírculo con las hebras de su cabello. ¿Sí? Ten cuidado en quien confías, no supo por qué había dicho eso, simplemente las palabras salieron de su boca sin haberlas pensado. Tenten, desde la puerta, frunció el ceño. ¿Por qué lo dices? Sakura ocultó sus ojos con los mechones de cabello rosado y presionó con fuerza la botella de agua. Solo mantente alerta. Sureste del País del Fuego. Ubicación desconocida. 13:21. Después de deambular toda la noche y gran parte de la mañana, el patético grupo de rebeldes que les servía de escolta decidieron detener la marcha y tomarse un breve descanso bajo el sol del mediodía. Buscaron un lugar que no les dejase tan expuesto en el campo abierto, pero no lo suficiente para adentrarse en la arboleda que se alzaba al fondo de donde estaban. Sasuke agradeció internamente la idea de interrumpir el viaje para tomarse un respiro. En condiciones normales, podía soportar horas e incluso días resistiendo ese ritmo agotador sin comer o tan siquiera dormir. No obstante, basándose en los últimos acontecimientos y su precaria situación de salud, se encontraba terriblemente extenuado. Las reservas de chakra suprimidas, el no haber recibido alimento en 24 horas, escapar de entre las manos de su clan durante el asedio Uchiha y el persistente dolor de cabeza que continuaba constriñéndole los sesos, se traducía a una combinación letal que no le ayudaba a mantener un viaje como aquel. Jamás se había sentido de esa manera, como si llevase a cuestas un barco que debía arrastrar a la orilla con la fuerza de su espalda. Sasuke había sobrevalorado su resistencia o simplemente desconocía el límite al que podía llegar sus fuerzas. Indistintamente de la verdadera causa de su agotamiento actual, sugirió ser un alivio que los rebeldes entendieran la importancia de un descanso y de no saltarse una nueva comida por andar de prófugos a merced del picante sol. Una vez se situaron en el borde de la arboleda, el grupo en general se dispersó en un radio no menor a 5 metros, acondicionando todo para preparar la comida, teniendo un ojo puesto en sus quehaceres y el otro fijo en Sasuke por si se daba la ingeniosa tarea de escapar. Por su parte, el Uchiha decidió tomarse literalmente la palabra descansar y buscó asiento entre unas raíces salientes que, junto a la vista verdosa a su alrededor y el roce del aire sobre las hojas, le hizo experimentar cierto anhelo de paz que había olvidado luego de permanecer tanto tiempo en manos de la resistencia.
Cuando se hubo sentado y espantado a una ardilla en la corteza del árbol, vio como los tres rebeldes relajaban los hombros, regresando a su trabajo de mantener el fuego caliente y de colocar algunas especias en una olla plegable. Sasuke volvió a ignorarles, algo que se le daba muy bien. Se detuvo a admirar el panorama frente a él, sin poder evitar analizar su ubicación con ojo crítico y de meditar su situación actual como solía hacer bajo cualquier circunstancia en la que se veía envuelto. Reconoció rápidamente que el viento que soplaba era cada vez más caliente, típico de la época. El intenso calor incrementaba con la humedad de los árboles a su espalda. Sasuke imaginaba que era solo cuestión de tiempo para que sus entrañas hicieran ignición y terminase calcinado por dentro. La hidratación era importante si no deseaba sufrir un golpe de calor que lo dejase medio muerto, pero al ser prisionero de la resistencia o de cualquier enemigo en general no confería tener muchos privilegios. Sin embargo, al igual que su cansancio, no se permitiría demostrar debilidad alguna ante aquellos imbéciles. Lamió sus labios resecos y volvió a concentrar sus pensamientos en otra cosa distinta al odio masivo que despedía cada vez que se refería al trío de enclenques sujetos que viajaban con él. Llevó su mirada hacia la lejanía, entrecerrando los ojos hasta enfocar cada matiz de verde que se pintaba a su alrededor. A juzgar por la forma y la humedad de la tierra, la distribución de las montañas en la distancia y la cantidad de robles que se arremolinaban alrededor de esa deshabitada pradera, Sasuke pudo deducir fácilmente que aún estaban en el país del fuego, cuestión que le traía curiosidad. Hace poco más de 12 horas, los Uchiha decidieron demoler hasta los cimientos la base de la segunda división de la resistencia. Los rebeldes dentro del búnker lograron dispersarse a través de unos ingeniosos túneles bajo tierra. Muchos escaparon casi por los pelos, pero otros quedaron sepultados dentro de los pasillos una vez los Uchiha descubrieron cuál era la vía que utilizaban para salir de la base. Sasuke fue uno de los que corrió con suerte. Por desgracia, no estaba en condiciones para luchar mientras esos pesados grilletes siguieran rodeando sus muñecas y tobillos. Y por si fuera poco, la falta de chakra no colaboraba en nada para realizar los movimientos ágiles a los que estaba acostumbrado a ejecutar. Así pues, aceptaba que el escape de entre los túneles tenía más que ver con un golpe de suerte que con sus pulidas habilidades ninjas. Por mero instinto, bajó la mirada y vio los grilletes negros de sus muñecas brillar con el sol apostado en el cenit. Debía darle crédito al bastardo que había creado esa porquería. No era una forma permanente de bloquear chakra como en el caso de los sellos, pero tenía un efecto similar. Sasuke había evaluado los grilletes con suma cautela durante su estadía en la celda, y ahora que no tenía el visor en los ojos se propuso a detallarlos mejor. Por el momento no veía ningún punto débil o fisura que pudiese utilizar para quitarse esas cosas para siempre. Su superficie era totalmente lisa, de principio a fin. El aro carecía incluso de la unión de un extremo con el otro o de un orificio donde pudiese introducir una llave para abrirlo. En un desesperado intento por quitárselos de encima, Sasuke trató de crear un par de sellos a ver qué sucedía, pero como lo había predicho, nada pasó. Por ahora tendría que acostumbrarse a usar su taijutsu como única defensa en caso de necesitarla. Aun cuando llevase cadenas entre las muñecas y tobillos que limitaban sus movimientos, Sasuke se las apiñaría para salir de un aprieto como el de ser atacado por su clan o por los lerdos de Orochimaru. A pesar de estar seguro de poder defenderse con las limitaciones físicas que conferían los grilletes, no podía evitar sentirse molesto por no apreciar un flujo constante de chakra. Aquello lo dejaba con un abrasador sentimiento de impotencia, una sensación de debilidad y vulnerabilidad de la que jamás había experimentado en toda su vida. Hora del almuerzo. Levantó la vista hacia Sakura que llegaba hasta él con dos bentos a rebosar de comida. Se había cambiado de atuendo luego del ataque Uchiha. Ahora llevaba una camisa roja con un cinturón negro que le acentuaba la curvatura de su cintura. Guantes negros en ambas manos y dos vendajes bien ajustados, uno en el antebrazo para ocultar su sello parcial y otro en la rodilla donde se había herido durante la madrugada de ese día. Trataba de ocultarlo frente a todo el grupo, pero Sasuke podía apreciar cómo la marcha de Sakura flaqueaba tenuemente al pasar por caminos pedregosos o ir saltando de rama en rama. Era buena en eso de fingir estar bien cuando en realidad el dolor debía estar fulminándola por dentro. La brisa del prado azotó el cabello rosado arrastrando hasta Sasuke el aroma a cerezos en flor, el mismo perfume natural que Sakura siempre llevaba consigo. Por un extraño motivo, el dolor de cabeza se atenuó ligeramente cuando la observó acercarse cada vez más. Tomó asiento a un lado de él, reposando la espalda en el tronco del roble donde el Uchiha descansaba, moviendo la rodilla herida solo lo necesario para sentarse.
Sasuke la observó en silencio y ella le extendió el bento con mayor cantidad de comida. Vamos, tómalo, le animó Sakura en un tono amistoso sin estar segura de sonreír o de solo asentir con la cabeza. No tiene veneno si es lo que te preocupa. Frunció el ceño como mejor sabía hacer y sostuvo el bento generando el típico sonido chispeante de las cadenas al chocar. ¿O vamos, ni siquiera para comer cambias esa cara? Preguntó Sakura luego de darle un buen bocado a su comida. ¿O es que aún tienes los efectos secundarios de la droga? De nuevo, Sasuke guardó silencio y se dispuso a tomar los palillos. Al instante de escapar de la base sanos y salvos y que Sakura le inyectara ese líquido azulado en el cuello, Sasuke comprendió muy tarde que hubiese sido una mejor idea dejarse golpear por un puñado de rebeldes que el recibir esa desagradable droga. Ciertamente, Sakura le previno sobre sus asquerosos efectos, pero no le otorgaría el placer de darle la razón. La droga lo había noqueado al punto de casi dejarlo inconsciente y el dolor de cabeza que vino después aún persistía entre sus sienes. Incluso los grilletes eran una incomodidad más tratable que aquella pestilente droga. Y por si fuera poco, esos rebeldes infelices que les recibieron cuando salieron de los túneles, hizo menguar su paciencia hasta un nivel peligroso. Recordaba el rostro de ambos ninjas y sus nombres, Kotetsu e Izumo, y se juró que cuando terminara todo ese trato con Sakura mataría, no, torturaría hasta la muerte a esos dos sin tener ningún rastro de piedad. Oye, lo lamento, susurró Sakura dejando de comer, sacando a Sasuke de sus ideales de venganza y trayéndolo de nuevo al presente. Miró de reojo a la pelirrosa a su lado que comenzaba a jugar con los granos de arroz, moviéndolos con uno de los palillos. Puede que al final no fue una buena idea lo de drogarte. Sasuke se vio obligado a entrecerrar los ojos tratando de perforarla con la mirada. Le había impresionado y al mismo tiempo molestado que hubiese dicho aquello con verdadero sentir. No deberías lamentarte ante el enemigo. Tú no eres mi enemigo, le refutó con severidad, devolviéndole la atención que él le estaba dando. Esta vez, Sasuke terminó de girar la cabeza para intensificar el enojo de sus ojos. Odiaba que fuese tan blanda y susceptible, eso no atraería más que problemas tanto para ella como para él. Decidió controlar su temperamento y miró hacia la lejanía, buscando entre los árboles algo en lo que distraerse. Conozco estas tierras, apuntó el Uchiha, aún sin probar un solo grano de arroz de su bento. Estamos dirigiéndonos al norte. Eres un gran observador, apuntó Sakura reanudando el almuerzo, en un tono que lo hizo dudar si era un cumplido o si se asemejaba más al sarcasmo. Todas las tropas rebeldes de tu antigua división se dirigían al oeste. Seguramente irán a Suna, junto al Kazekage, para apoyarles en la batalla contra los de la roca. Puede que esa sea la razón, dijo Sakura restándole importancia. Es curioso que solo nosotros tomaras un camino diferente, siseó por lo bajo. Y más peligroso. Sakura detuvo su comida y le observó de soslayo. Mira, Uchiha, no me lo tomes a mal, pero se supone que eres un prisionero. Hacer preguntas hacia dónde nos dirigimos no es un derecho. Vio como ella se atragantaba con los granos de arroz. A mí tampoco me agrada la idea de ser tu carcelera. Tendremos que acostumbrarnos a estos papeles aunque no nos guste. Estamos adentrándonos en el país del fuego, repitió Sasuke frunciendo el ceño. Es como si quisieran tropezarse con Madara a propósito. Aquella era una sospecha que estaba rondando en su cabeza desde que trazó el camino que estaban haciendo Sakura y sus compañeros, ayudándose con las constelaciones y la formación de la tierra que le rodeaba. No tenía ningún sentido el dirigirse hacia el corazón de un país regido netamente por sangre Uchiha. Tenemos nuestros motivos, no tienes nada de qué preocuparte. Ahora come, se jactó Sakura dándole punto final al tema. Sasuke no estaba muy complacido con la respuesta, pero no se encontraba con ánimos de indagar sobre el asunto. Eso de sonsacar información a la fuerza le sentaba como un trabajo excesivamente arduo. Prefería girar un par de veces su Sharingan y asunto resuelto, algo que evidentemente no podía hacer. Así que, ese misterioso camino que seguía su grupo de escoltas rebeldes, debía tener un motivo, uno del que se enteraría tarde o temprano. Solo debía ser paciente y estudiar detenidamente a los sujetos que les acompañaba. Bajo esa simple y ridícula excusa, Sasuke se encontró analizando a Sakura en silencio, siguiendo un instinto que no estaba seguro de tener a ese momento. Ahora que estaban fuera de una celda y lejos de la luz opalescente de la base rebelde, asimilaba mejor el esquema que había traído consigo de la famosa Medignin. Siendo netamente sincero, esperaba encontrarse a alguien totalmente distinto. Los rumores que circulaban sobre ella decían una historia diferente a la Kunoichi que él veía a su lado.
Fundamentándose en los comentarios que había escuchado sobre la legendaria pupila de Tsunade, Sasuke se imaginaba a Sakura como una mujer de su tamaño, de brazos tan grandes que pudiera destruir edificios y un rostro tosco como el gorila que le habían hecho creer que era. Fue casi un chiste cuando se topó con ella entre los interrogatorios. Además de haber tenido la suerte del siglo en haber sido capturado en la base rebelde donde Sakura se encontraba, significó toda una primicia al ver que la Medignin que se había imaginado era totalmente distinta a la real. La gruesa y monstruosa figura de casi 2 metros que se suponía debía ser Sakura, resultó ser tan pequeña y escueta que ni siquiera le llegaba a Sasuke a la barbilla. El rostro era fino, con cierta forma de corazón y el rombo del Byakugan no en su frente. Sus hombros eran delgados, marcándose la línea de la clavícula bajo una piel tan blanca como la nieve. La longitud de sus brazos, que esperaba fuesen de hierro, resultaron ser finos y con marcas casi invisibles de viejas heridas. Sus piernas, por el otro lado, conseguían ser más gruesas de lo que esperaba bajo esa constitución tan delgada. Como había dicho antes, Sakura tenía una figura consumida por la guerra, nada difícil de creer. Sin embargo, tenía una soltura que de cierta manera sorprendía a Sasuke. Con la rodilla estropeada como la tenía y la costumbre de no poseer el chakra justo para pelear, Sakura se las ingeniaba para dar la impresión de ser tan ligera como una gacela, dejando a un lado el estereotipo de simio que el Uchiha se había imaginado que era en realidad. Y, para hacer más real su interpretación, la forma en que Sakura se desenvolvía con su entorno era de cierto recelo, como si temiera que los árboles cobraran vida y le clavara una estaca entre las cejas. Aunque su delgado cuerpo siempre estaba tenso, preparada para saltar, podía pasar desapercibida como una simple kunoichi sin mayores poderes. El aspecto de ser débil y vulnerable, su rostro excesivamente fino y la silueta que enmarcaba con intensidad las curvaturas femeninas, hacían catalogar a Sakura como una presa fácil de cazar y doblegar a su merced. Un chispazo de cordura llegó hasta Sasuke cuando se detuvo a pensar hacia dónde se estaba dirigiendo su mirada. Trató con todas sus fuerzas en volver la atención hacia el vento, pero por primera vez en toda su vida, silenció su buen juicio y se dejó llevar por sus pensamientos, adjudicando aquella intromisión como necesaria para conocer a la chica que se supone, tenía el poder de regresarle su Sharingan. Cuando la volvió a ver de reojo, Sakura daba mordiscos mudos a cada bocado, usando ambos palillos con gran maestría mientras tarareaba una canción que Sasuke reconocía de algún lado, pero no podía ubicarla en sus recuerdos. Su sensatez volvió a llamarle, pero él no le hizo caso y se perdió en la música que escuchaba a medias. En ese pequeño instante, descubrió que las pestañas de Sakura eran de un vívido color rosa que ululaban cada vez que miraba los granos de arroz, conduciendo sus ojos hacia la comida para luego llevarlos a algún punto entre las hojas de los árboles. Sasuke disimuló su prolongado estudio, pero no pudo hacer nada cuando se perdió en esos malditos jades en el rostro de Sakura. Comenzaba a molestarle esos ojos. Eran 2 esferas tan brillantes que no despedían ningún rastro de malicia o desesperanza. A simple vista daba la impresión que ella era una ridícula kunoichi con complejos de inferioridad y con talento para correr cuando la situación se tornaba difícil. Pero Sakura no era así. Después de lo que había sucedido en los túneles, Sasuke reafirmó su vaga creencia de que, después de todo, Sakura era alguien que engañaba en apariencia, y eso solo conseguía enfadarle hasta hacer temblar su mente. No podía concebir cómo alguien tan dañado, tan roto y desvalido como ella pudiera ser tan patéticamente noble y tenaz. La odiaba por eso. Odiaba cómo reaccionaba tan tranquila ante su presencia. Antes, Sakura se erizaba con solo dirigirle la palabra, y eso le agradaba a Sasuke, hasta que poco a poco, encontró la manera de crear un ambiente de confort a su alrededor, olvidando el temor hacia él. Odiaba que hiciera preguntas para saber si se encontraba bien, cuidándole como si se tratara de un compañero en vez de un enemigo. Odiaba su forma de pensar, su tranquila sonrisa, su manejo de la situación. Pero sobre todas las cosas, odiaba esos enormes ojos jades que le perseguían en sueños, y que de seguro le llevaría a perder la razón de una forma que jamás pensó que pudiera sucederle. ¿Por qué siempre haces eso? Sasuke reconoció muy tarde que al ignorar su cordura, terminó por permanecer más tiempo de lo debido analizando a Sakura. Ella podía ser algo torpe, pero no lo suficiente para pasar por alto ese repentino interés que reflejaba la mirada de Uchiha. ¿De qué estás hablando?, preguntó, haciéndose el desentendido. Por desgracia, sus pensamientos habían transmitido cierto aire de malestar a sus palabras. Vio cómo el rostro de la pelirrosa se coloreaba difusamente en un rosado que Sasuke correlacionó con el calor del mediodía.
Ya sabes, Sakura frunció los labios y le señaló el rostro con los palillos. Te quedas mirando como si quisieras lanzarme un genjutsu, es espeluznante. ¿Así ves a todo el mundo? Sasuke se mordió la lengua antes de por fin hacerle caso a la vocecilla de prudencia en su cabeza. No sé de qué hablas. Bueno, solo no sigas haciéndolo. Me pones nerviosa. Perdió la cuenta de las veces que se maldijo a sí mismo en ese momento y también las veces que lanzó improperios en su cabeza hacia Sakura, porque, siendo realistas, todo ese repentino descuido por parte de Sasuke era culpa de ella. Los nudillos se volvieron blanquecinos al cerrar con demasiada fuerza la mano alrededor del palillo para comer. Debía calmarse, desviar su atención hacia la comida o a la escurridiza ardilla que había espantado una vez se hubo sentado. Cualquier clase de distracción sería bien recibida. Toma. Sakura extendió su mano ofreciéndole una cantimplora de metal repleta de agua. Debes estar sediento. Si no estuviera tan deshidratado hubiera rechazado la bebida haciendo honor a su orgullo, pero la necesidad de sentir algo que refrescara su garganta superó a su mal humor y tomó el recipiente de mala gana. Escuchó como el aire salía del pecho de Sakura en un único y prolongado resoplido. ¿Sabes? Es un alivio que seas un Lin, reconoció abatida. Algo me dice que estaría muerta o en uno de tus sucios trucos oculares si no fuera porque perdiste tu Sharingan. ¿Has pensado en algo al respecto? Quiso saber Sasuke, ansioso por cambiar el tema. Algo, pero no puedo hacer mucho si desconozco el terreno. Quiso dar un sorbo generoso a la botella pero no pretendía mostrarse desesperado, en cambio se dirigió hacia Sakura y mostró más interesado en la plática que en la cantimplora en su mano. ¿Qué necesitas? Sakura miró disimuladamente hacia sus compañeros, y al ver que estaban distraídos, continuó hablando en voz baja. El primer paso será evaluar la condición de tus ojos. Puedo hacer un escaneo general, así podré saber a lo que nos estamos enfrentando, de lo contrario estaría caminando a ciegas. Se encogió repentinamente de hombros y bajó la voz unos decibeles más hasta simular el zumbido de una mosca. No quiero desanimarte, Uchiha, pero, la oftalmología no es mi fuerte. Qué alentador, ironizó Sasuke entre dientes. Aprendo rápido, se adelantó a afirmar. Tengo algunos pergaminos en mi mochila de viaje, y Katsuyu-san puede darme información si la necesito. Los ojos de Sasuke se dirigieron rápidamente a ella con recelo. Te recuerdo que no debes involucrar a nadie en este trato. Si estás preocupado de que una babosa sea un peligro para nuestro trato, creo que estás exagerando, Uchiha, dijo Sakura a punto de rodar los ojos. No importa si es un animal o una persona. Nadie debe saber de esto. Ninguno de los dos sabemos cuál puede ser y sí, ya estoy al tanto de tus absurdas ideas conspiradoras, le cortó Sakura mirando por encima del hombro a los otros dos ninjas que comían entre unos árboles más allá, como si temiera que sus amigos se enteraran de su conversación. Si tienes miedo de que Katsuyu-san vaya a contárselo a alguien, puedo mantener mi conexión con ella bajo perfil. La engañaré con una historia sobre un problema con los ojos de Neji. Al parecer, mentir se me da mejor de lo que esperaba. Sasuke estuvo tentado en decirle lo mal que mentía, pero no estaba con ánimos de arruinar la falsa ilusión de Sakura. ¿Cuándo comenzarás? Le preguntó. Estaba pensando en hacerlo lo más pronto posible. El escaneo puede tomar algo de tiempo y debemos pasar inadvertidos. Llevó uno de los palillos hacia sus labios y meditó un par de segundos. Puede ser esta noche durante mi turno de guardia, ¿te parece? ¿Tengo más opciones? Los hombros de Sakura decayeron abatidos, y mirándole de soslayó, susurró. No te trataré como un prisionero, Uchiha. Cuando estés a solas conmigo puedes hablarme como una persona normal al igual que yo lo haré contigo, y eso te da el derecho de opinar. Soy muy mala para jugar el papel de carcelera déspota, tú más que nadie lo debes saber. Controló la marea de desprecio que sintió al escuchar cómo se refería a él con tal cercanía. Ya te lo dije, gruñó Sasuke entre dientes. No somos amigos, ni siquiera algo semejante a compañeros. No creas que por estrecharnos las manos te has ganado mi respeto. Esto no tiene nada que ver con amistad, solo te trato como lo haría con cualquier persona. Los ojos de Sasuke buscaron a los otros dos rebeldes que les acompañaban y les señaló con un movimiento fugaz de su quijada. Sospecharán de que tramamos algo. Sakura refunfuñó por lo bajo. Ellos me conocen y saben que si me alejo demasiado de ti, guardando la distancia, sería todo lo contrario a lo que normalmente haría. No miró a sus compañeros, su atención estaba fija en Sasuke, sin balbuceos ni dudas. No voy a tratarte como una basura. Quiero que eso te quede claro. El hecho de que lleves grilletes no te hace ser merecedor de escupitajos en la cara e insultos a tu familia.
Ese es un pensamiento raro viniendo de un rebelde. Las mejillas de Sakura se inflaron ligeramente, como si tratase de una niña entrando a un berrinche. ¿Crees que el ser déspota es el común denominador entre los ninjas de la resistencia? No importa en qué bando estés, respetó Sasuke. En la guerra, dar golpes a un prisionero es la forma más sencilla de drenar esa sed de venganza que todos llevamos dentro. Pues, te equivocas de persona porque yo no soy así, dijo tajantemente. Sasuke frunció el ceño. Un error de programación. ¿No has entendido nada de lo que he dicho hasta ahora? Hago esto porque no mereces ser tratado con desprecio por pensar diferente. Inclusive, de no haber un trato entre nosotros, jamás me tomaría la molestia de hacerte sentir miserable. Hacer uso de la fuerza bruta y de los insultos no me llevará a ningún lado contigo. Conozco muy bien cuál es el peso de los grillete, Uchiha, recuerdo lo que significa ser un prisionero y los ojos de Sakura se desviaron hacia su bento a medio comer. No eres el único que ha tenido experiencia de estar del otro lado de los barrotes. Ese declive en el tono de su voz hizo mover algo en Sasuke, haciéndole sentir un peso extraño entre las costillas. De la nada, le abordó el recuerdo de hace unos días, cuando los dos estaban en el interrogatorio y Sakura palideció al hablar sobre el campo de concentración, pensó Sasuke en voz alta. En ese momento el color en el rostro de Sakura se perdió de golpe, de la misma manera que había sucedido la última vez que habían discutido sobre ese lugar. Sasuke se quedó quieto mientras que ella se volvió torpemente hacia su bento y forjó un intento de sonrisa que terminó por desfigurarle el rostro. ¡Wow! La comida está deliciosa. ¿No crees? Para chuparse los dedos. Sasuke no se mostró extrañado por su respuesta. Después de los interrogatorios, estaba convencido que algo verdaderamente malo pasó entre Sakura y ese campo de concentración. Le intrigaba bastante lo que debía haber sucedido, pero, aunque quisiera indagar en esos sucesos, era evidente que aquel era otro misterio que debía dejar en manos del tiempo para que fuese resuelto. ¿Comes? Le instó Sakura, aun con un deje de nerviosismo. Lo hizo Tenten. Es muy hábil en la cocina a campo abierto. Al mencionar el nombre de la otra chica que le acompañaba, Sasuke giró instintivamente la cabeza para verla. La tal Tenten caminaba alrededor de la olla plegable que se calentaba a fuego lento en la fogata. Era una kunoichi más o menos de su edad. Debía medir 1,60 m, igual que Sakura. Sus manos eran pequeñas pero increíblemente callosas, asemejándose más a las de un leñador corpulento que las de una chica estridente. Y pues sí, en el corto tiempo que llevaba junto a ellos Sasuke se fijó en ese último detalle. Al parecer Tenten tenía la habilidad de hablar por horas sin agotársele los temas de conversación y eso para el Uchiha era una cualidad irritante. Oh, creo que no llegué a presentártela, apuntó Sakura llevándose de nuevo un palillo a los labios. ¿A la chica del taijutsu? ¿Qué? El cabello rosado giró de golpe en sentido opuesto a donde estaba Sasuke. ¿Cómo sabes que ella practica ahí? Era todo un deleite ver a Sakura aturdida con alguna conjetura rápida que él deducía con un vistazo a su alrededor. Sasuke relajó los hombros y la observó de reojo. Si ella es tu maestra debe ser muy mala en lo que hace. Las orejas de Sakura enrojecieron, perdiéndose cualquier aire de nerviosismo que alguna vez pudo haber tenido. Ojalá te escuche, le dijo bastante cabreada. Así te voltea la cara de una patada para que recapacites un poco sobre sus destrezas. Sasuke regresó la mirada a su comida conteniendo una sonrisa y probó el bento. Algo picante para su gusto, pero era aceptable. Sakura bufó un par de cosas que él ignoró y desvió su atención al otro sujeto que les acompañaba. Era un ninja alto, de cabellos castaños y ojos ensombrecidos. Estaba sentado en un árbol del otro lado, resistiendo pacientemente la interminable cháchara de Tenten mientras comía con la mirada fija en Sasuke. ¿Quién es él?, preguntó el Uchiha, devolviéndole al sujeto la misma carga de desprecio con sus ojos. Es Neji, dijo Sakura. Nuestro capitán. Es un Ikiga. Qué brillante, Uchiha. Siempre apuntando lo obvio, esta vez el tono de sarcasmo fue tangible. Entre Sakura, Tenten y Neji, Sasuke consentía que este último era alguien de cuidado. Además de cauto, era concienzudo y observador. De camino, el Ikiga había estudiado a Sasuke con tanto odio que pensó que el Byakugan se activaría por sí solo. Comprendía el rencor que los ninjas de la resistencia tenían para con los Uchiha, y la respuesta de Neji fue lo más cercana a un carcelero rebelde de lo que Sakura o la otra chica pudieran ofrecer. Sasuke intentó estudiarlo, pero le disgustó mucho encontrar un parecido innegable entre ambos. Los dos sabían cómo ocultar sus apariencias y jamás mostrar sus debilidades.
Ten cuidado con él, dijo Sasuke sin despegar los ojos de Neji hasta que Tenten le interrumpió con una plática demasiado animada y el Ikra se vio obligado en desviar su atención hacia ella. Sasuke frunció el ceño con fuerza. No es alguien de confiar. ¿Por qué dices eso de él? La pregunta de Sakura sonó bastante inocente, pero interpretó rápidamente a lo que Sasuke quería llegar. Esa debió ser la razón por la que su pecho se infló de indignación. No me digas que crees que él es sí. Sasuke giró hacia ella con una mirada inescrutable y Sakura lo recibió con no solo las orejas enrojecidas, sino también parte de sus mejillas. ¿Esos grilletes te hicieron cortocircuito o eres paranoico de nacimiento? No está de más ser precavidos, recalcó Sasuke dando un nuevo bocado a su comida. Neji es uno de los ninjas más leales que conozco. Él jamás trabajaría como doble agente. Se había girado prácticamente sobre él, queriendo reforzar sus palabras. No nos traicionaría. Escucharla con tal ímpetu haría creer hasta el mismísimo Madara de que Neji era la viva imagen del honor y la honestidad. Y Sasuke estaba a punto de hacerla entrar en razón. ¿Quiénes estaban al tanto de mi procesamiento en tu división una vez me capturaron? Ella parpadeó varias veces. No esperaba esa pregunta, solo arrugó el entrecejo. No pienso decirte eso. Apuesto a que todo el trabajo fue manejado por un grupo muy selecto de rebeldes. Tu general, el tal Kakashi, no se atrevería a dejar a un Uchiha en manos de cualquiera. Debían ser pocos agentes. A lo mucho calculo que 4 o 3 personas estaban al tanto de todo lo que salía de mi boca durante los interrogatorios. Y asumo además, que mi posición dentro de la base era secreta. Todos en la división sabían que te teníamos como prisionero. En el absurdo caso de que tu idea del informante fuese real, cualquiera pudo alertar a los Uchiha de tu presencia dentro de la división. Si Madara tiene un topo entre los rebeldes, no se trataría de un debilucho bueno para nada. Erigiría a alguien de arriba. Un teniente general, alguien del Consejo de Guerra. Arrastró los ojos desde Sakura hacia Neji. O tal vez tú, querido y noble capitán. A su lado, Sakura se removió inquieta. ¿Cómo sabes que Neji formaba parte del equipo que trataba tu caso? Pasó varias veces por mi celda, afirmó Sasuke recordando las únicas pisadas que lo mantenían alerta. Nunca hablaba, solo llegaba a verificar unas cosas y se iba. Es imposible que reconocieras a Neji. Siempre tuviste el visor en los ojos y Sakura se quedó con la boca abierta y reconoció de nuevo la facilidad con la que Sasuke podía identificar las cosas utilizando un órgano sensorial a la vez, en este caso su delicado sentido auditivo. El Uchiha dedicó una última mirada de desprecio hacia Neji y se volvió de lleno hacia la pelirrosa. ¿Desilusionada con la idea? Creo en mis amigos, rugió Sakura. Es tiempo que amplíes tus sospechas y dejes de ser tan confianzuda, se jactó Sasuke enfurecido. En una guerra, hasta tu mejor aliado puede clavarte un puñal en la espalda. 19:35. Esta vez fue el tiempo de Neji de vigilar a Uchiha. Entre los tres tomaban turnos para echarle un ojo encima. La primera fue Tenten quien lo escoltó desde la medianoche hasta la mañana, luego Sakura hasta la hora del almuerzo y el Ikka concluiría el día hasta que se ocultara el sol y organizarán una nueva distribución para las guardias nocturnas. Indistintamente de quién fuese el vigilante de Sasuke o en qué horario estaban, debían llevar consigo un radar. Era un aparato mínimo, puede que del tamaño de una nuez. Era redondo como una esfera con una luz titilante y roja que indicaba que el Uchiha estaba cerca. Udon fue el de la idea de tener un radar en caso de que debieran reubicar al prisionero a otro sector. Aún con el bloqueo de chakra, Sasuke era una amenaza, y los grilletes no lo detendrían de escapar. El radar evitaba que hiciera ese acto estúpido. Era una especie de rastreador que se conectaba a través de ondas hacia los brazaletes que cercaban los tobillos y muñecas de Uchiha. En caso de que en su mente cruzara la idea de huir, el radar detectaría que estaba alejándose de su zona y mandaría una descarga eléctrica que lo noquearía por unas horas. El alcance era de pocos metros, puede que unos 10, y si salía de ese radio su destino sería el perder la conciencia. Neji tuvo la gentileza de advertírselo a Sasuke agregando un poco de intimidación entre líneas. Como era de esperarse, el Uchiha lo recibió desafiante y ambos terminaron por devolverse miradas tan frívolas que congelaron el aire que respiraban. Sakura los miró por encima del hombro mientras caminaba a un lado de Tenten. Estaban algo lejos, pero podía ver que Sasuke tenía las manos hacia adelante con una nueva cadena que unía los grilletes de sus muñecas, mientras que Neji marchaba 2 pasos tras él fulminándole sin piedad. ¿Quieres?, preguntó Tenten forzándola a regresar la mirada. Le extendía un pedazo de manzana que desnudaba con un kunai que había afilado luego del almuerzo. No, gracias. ¿Segura?
No dejó que Sakura respondiera y se comió lo que le ofrecía. Tú te lo pierdes. La pelirrosa volteó los ojos y saltó con dificultad un tronco que obstruía el camino. La rodilla le seguía molestando. No se había curado correctamente por falta de tiempo y buenos medicamentos. Aún usando todo el chakra que tenía para regenerar el tejido lesionado, había actuado muy tarde para cerrar la herida y el daño seguiría hasta no recibir una atención más especializada que la de una par de ninjutsus médicos. Te noto extraña, advirtió Tenten saltando con una agilidad envidiable el gran tronco. ¿Segura te encuentras bien? Sakura se esforzó en no ver su rodilla. Se delataría si lo hacía, aunque estaba segura que Tenten se refería a algo totalmente distinto. Estoy perfectamente bien. No me termina de convencer, siguió picando su manzana distraídamente. Siempre sales con esos sermones médicos de la buena alimentación y la importancia de las frutas en la dieta de un ninja, pero en el almuerzo no comiste casi nada, además, no sueles negar una manzana. Y la culpa no era más que de Luchia y sus tomentosas suposiciones sobre quién era el supuesto topo dentro de la resistencia. Una idea que Sakura aún no le terminaba de convencer o simplemente quería continuar negando su credibilidad. No tengo mucha hambre, respondió encogiéndose de hombros, no es nada de lo que preocuparse. Por favor. Todos mueren por mis onigiris, ellas despiertan el apetito de cualquiera con solo sentir su olor. Hasta Neji, que se cree una estatua de piedra, repitió 3 veces al mediodía, 3 veces, Sakura. No es justo que me compares con Neji. Él tiende a comer mucho cuando está estresado, y creo que la situación se presta para aumentar sus raciones de comida. Bueno, en eso tienes razón. Él trata de ocultarlo, pero el tiempo que pasó con Chunji en el norte hace unos años le enseñó ese mal hábito de asociar la ansiedad con el hambre, reconoció Tenten en un ligero tono de angustia. Tengo miedo de que engorde. Me gusta su contextura atlética. Pero pensándolo bien, si esta pachoncito me quitaría de encima las mujeres envidiosas que quieran conquistarlo. Es una estrategia interesante. Sakura bufó de manera imperceptible. Ahora que Tenten estaba más abierta a hablar sobre su relación con Neji, no tenía pena en expresar cada cosa que pasaba por su cabeza. Todo sucedió luego de una larga discusión entre ambas hace unos días cuando aún existía la segunda división. Esa noche hablaron sobre la confianza y un sano cotilleo entre amigas antes de dormir para que, de esa manera, Tenten pudiera desahogarse sobre ciertas cosas de su relación con el Ikega. Después de ese día, Sakura pensó que había abierto una puerta que hubiese preferido dejar cerrada. El trabajo que tiene Neji le dificulta aumentar unos kilos de más, zanjó Sakura queriendo cambiar de tema. No tienes nada de lo que preocuparte. ¿Y qué pasará con las chicas que lo miren de reojo? Por favor, Tenten. Él solo tiene ojos para ti. De la nada, Tenten se ruborizó de pies a cabeza como la manzana que sostenía. Aunque fuese más abierta sobre ese tópico, seguía sofocándose como una adolescente hormonal. No digas esas cosas, pidió, cubriéndose el rostro con ambas manos. Esa tarde Sakura no andaba de ánimos para avivar la vergüenza de su mejor amiga. Estaba distraída desde el almuerzo, pensando en el infiltrado dentro de la resistencia. Había creado bastante hipótesis para considerar absurda la idea, pero el doble de conjeturas que afirmaban la posibilidad de esa teoría. Tenten detuvo la mirada un momento entre las hojas de los árboles que generaban un techo sobre sus cabezas. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ya la hiciste, dijo, masticando otro pedazo de su manzana. Sakura rodó los ojos. ¿Es en serio? ¿Es sobre Neji? No mintió. Bien, su mano hizo el gesto de una pistola y apuntó la cabeza de la pelirrosa con el índice. Dispara. Cuando abrió los labios, se lo pensó mejor y una pregunta insospechada salió desde su garganta. Ahí donde el cerebro pierde la conexión con la lengua y divaga a otros asuntos que ni siquiera sabía que había estado recapacitando. ¿Qué piensas de nuestros amigos que aún están en Konoha? ¿Los que siguen peleando codo a codo con Madara? Sakura se mordió la mejilla por dentro. Tenten se lo pensó, limpiando con un dedo el jugo de la fruta que se deslizaba por su labio. Si están con Madara no son nuestros amigos. Así que no sé de quién estás hablando. Sakura ajustó las correas de su mochila. Se distrajo un instante con el sendero amurallado por cientos de árboles que habían dejado de ser robles, transformándose ahora en unos más altos y frondosos que filtraban un aire caliente que hacía adherirle el cabello a la nuca. Vía y no. ¿Cómo? La exclamación de Tenten alertó a Luchia y a Neji, que elevaron la mirada hacia las dos kunoichi. La castaña se giró y movió la mano para despreocuparles antes de regresar de lleno a Sakura. Estamos hablando de la misma Ino, ¿verdad? La Yamanaka rubia con pose engreída y nariz tan perfilada como un tendedero de ropa.
Si quería hacer reír a Sakura no lo logró, y conociendo a Tenten ese era un calificativo que usaría en una conversación bastante seria, incluso cuando sonara tan infantil. Nos acorraló en las escaleras que conducían a los túneles de la base. Yo hablando de la gordura inexistente de Neji y tú te guardas este documental de sustanciosa información. Colocó los brazos en jarra y la miró sin aplomo. ¿Por qué no me lo habías contado antes? ¿Eh? No es fácil, Tenten soltó agotada, viendo las hojas pasar sobre sus cabezas en un mar verde oscuro teñido con los colores del atardecer. Y no ha cambiado mucho. Ya no es la misma que conocimos cuando teníamos 8 años. Apretó el puño con fuerza. No titubeo en atacarnos. Esa arpía, bramó Tenten temblando de impotencia a su lado y mordiendo la manaza sin rebanarla antes con el kunai. Tú no te habías topado con Ino desde que eras una niña, pero yo tuve el placer de romperle un par de huesos hace varios años atrás durante una misión. Intenté razonar con ella, pero fue como hablarle a una pared. Sé que no es fácil, Sakura, pero tienes que hacerte a la idea de que Ino no cambiará aun cuando quieras intentarlo. Pero es nuestra amiga y una amiga no atacaría a otra solo porque alguien se lo ordena, le reprochó con fuerza. Tiró el corazón de la manzana y se limpió las manos con el pantalón. Ahora dime qué otro fantasma de pasado te encontraste ayer. Sakura recapacitó un instante, llegándole el rostro de Inabi Uchiha con demasiada nitidez. Solo una persona en todo el mundo conocía lo que había sufrido Sakura dentro del campo de concentración, y esa era Tenten. Días después de haber sido rescatada de ese lugar, Sakura necesitó de alguien para desahogar las penas que le carcomían por dentro y la castaña fue su única confidente. Nadie más conocía la verdad sobre lo sucedido en ese lugar. Por ese motivo, no quería mencionarle a su mejor amiga el reencuentro que tuvo con Inabi. Se alarmaría demasiado y lo menos que necesitaba ahora era una Tenten preocupada. ¿Recuerdas a Shino? Dijo Sakura haciendo un arduo trabajo en desviar sus pensamientos de la filosa mirada de Inabi que continuaba hurgando su memoria. ¿El niño con complejo de insecto? No lo reconocí hasta que el Uchiha que le acompañaba dijo su nombre. Te comprendo, dijo Tenten sin percatarse del leve balbuceo en la voz de Sakura. Los Aburame son difícil de diferenciar cuando tienen tanta ropa encima. Asfixia con solo verles. Cuando estaba en la academia recordaba a Shino muy poco. Hablaba casi nada y se sentaba al final del salón, pero Kiba y Hinata eran muy cercanos a él y de cierta forma Sakura comenzó a agradarle el muchacho de lentes oscuros. En el instante en que sus pensamientos revolotearon inconscientemente hacia Kiba, sintió un vacío aplastante en su pecho. También me topé con otra persona, susurró, mirando ahora las piedras en el camino. Ana Inuzuka estaba entre ellos. ¿Hablas de la hermana de Kiba? Tenten abrió los ojos de par en par y tragó grueso, tartamudeando al hablar. Le dijiste algo sobre y ya sabes y sobre él. No tenía tiempo para hablarle de su hermano menor. Además, Ana es un Inuzuka de los Uchiha, y para permanecer en Konoha, ella debió cortar cualquier lazo con la mitad de su clan que se unió a la resistencia. Y eso incluye a Kiba. Controló sus emociones cerrando los ojos hasta que la cabeza comenzó a latirle. Pensar el Kiba era demasiado doloroso. Había pasado casi una semana desde que había visto su sonrisa tranquilizadora, esa que la reconfortaba incluso en las peores situaciones. Recordaba su curioso sentido del humor y esa lealtad desmedida hacia sus compañeros que siempre lo hacía meter en problemas. Él era un amigo invaluable, uno de los pocos que le había ayudado luego de regresar de ese campo de concentración. Kiba siempre estuvo allí para ella y siempre, y qué bueno que Kiba formó parte de los Inuzuka inteligentes y que vino a unirse a nuestra causa, dijo Tenten caminando con los brazos hacia atrás y dando zancadas un poco más altas de lo usual, como si fuese una niña jugando con las hojas. Ojalá Ino entre en razón pronto y se dé cuenta de la barbaridad que sobrecarga a la esclavitud del régimen de Madara. Sakura miró de reojo a su amiga, agradecida por el cambio de conversación de nuevo hacia Ino. No estaba en condiciones de seguir hablando sobre Kiba y Tenten estaba al tanto de eso. Creo que fue bueno ver a Ino otra vez, reconoció Sakura. Ahora estoy segura de dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Tenten la miró por encima del hombro. Concédeme la dicha de golpearle la cara cuando esta guerra acabe. Puede que con un poco de fuerza bruta le aclaremos las ideas. Una inevitable sonrisa se trazó en los labios de Sakura. Dalo por hecho. Continuaron la marcha por un camino que mostraba cierta dificultad en su superficie. Era bastante empinado y los árboles se encontraban distribuidos estratégicamente para hacer más espinosa la travesía. Subieron entre jadeos silenciosos, resbalándose por piedras lisas y hojas secas mientras continuaban sudando a cántaros.
Ese pequeño trayecto tomó gran parte de las fuerzas de Sakura, y más cuando su rodilla no era la mejor articulación de su cuerpo en ese momento. Pudo alcanzar la cima sin necesitar ayuda extra más que un poco de flujo de chakra. Nadie había notado su cansancio excesivo, aunque tenía la leve impresión de que la mirada de Sasuke siempre estaba encima de ella, como si estuviera poniéndola a prueba. Durante el almuerzo había sentido los densos ojos de Luchia clavados sobre su rostro, generándole una sensación indescriptible que le hacía erizarle la piel. Y sus conjeturas terminaron por ser verídicas cuando el susurro nervioso de Tenten llegó hasta ella. Demonios, no sé si voy a poder soportar tantos días de camino junto a ella, sabes. Tenten hizo una señal para nada disimulada hacia atrás, nuestro invitado especial. Sakura contuvo la necesidad de mirar hacia dónde caminaban Sasuke y Neji, pues sabía muy bien a quién se estaba refiriendo. ¿Por qué lo dices? No ha dejado de mirar hacia acá como si fuéramos criminales. Me tiene los pelos de punta. ¿Quién estaba babeando por él hace unos días atrás? Le reprochó la pelirrosa arqueando una ceja y tratando de que la afirmación de Tenten no le dejase más nerviosa de lo que ya estaba. No digas eso en voz alta. Se espantó la castaña hiperventilando. Se acercó hacia su amiga y se cubrió los labios inquieta. Neji te puede escuchar. ¿Ahora resulta que le tienes miedo a Luchia? Era inevitable verle la gracia a la conversación. Otra vez la mirada de Tenten divagó escurridiza hacia los dos muchachos tras ellas. Te seré franca. Una cosa son las fotos y otra muy distinta es ver a las personas directamente a los ojos, regresó a Sakura con ascetismo. No conozco a muchos Uchiha, pero ese en particular hace que me dé pesadillas. ¿Cómo cambian las cosas de un día para otro? Oh vamos, solo decía todas esas tonterías para fastidiarte. El Uchiha no deja de ser un guerrero legendario, pero toda su belleza es eclipsada por esa horrible aura de pavor que exhala cuando respira. Exagerada. Él no es así. Picada por la curiosidad, giró los ojos lo suficiente para reconocer a Sasuke caminando al mismo paso que lo hacía Neji. Le habían cambiado la ropa a unas iguales de negras pero menos roídas y más limpias. Con lo que vestía seguía dando la impresión de ser un prisionero de guerra, pero con la pose altiva y su rostro tallado en inexpresividad, era la viva imagen de un dirigente Uchiha. Y fue en ese preciso instante, mientras Sakura lo analizaba desde la distancia, que los abismales ojos de Sasuke la embistieron en un sobresalto que por poco no pudo ocultar. Sakura ahogó un grito y regresó tan rápido la vista al frente que sintió como su cuello crujió por el movimiento. Bueno, tienes razón con eso de su aura espectral, reconoció luego de recuperar el aliento, pero del resto es un ninja que no está interesado en cortarnos la cabeza. Ya con eso debería calmar tus humos. Tenten a su lado se cruzó de brazos. ¿Y tú cómo puedes estar tan tranquila? ¿Eh? ¿Ya te embrujó con alguno de sus oscuros encantos? Una mueca espantada se cernió sobre su rostro, como si hubiera llegado a una terrible conclusión. Oh Sakura, dime que no es lo que estoy pensando. ¿Cómo dices? Por todos los sensuales dioses de la mitología. Lo veo en tus ojos, Sakura. ¿De qué diantres estás hablando? Le preguntó a la defensiva. Tenten se acercó a ella con la mirada hecha una furia. ¿Te sientes atraída por el Uchiha?, le susurró entre dientes. Disculpa. Sakura hizo una mueca de insulto muy mal trabajada. La afirmación de Tenten la había tomado por sorpresa y estaba segura que los aleteos de su corazón no tenían nada que ver con aquello. La castaña afianzó sus brazos cruzados cuando continuó hablando. Siempre has tenido una increíble debilidad por las personas que están encarceladas, enfermas o incluso que sufren porque se cortaron el dedo con una hoja de papel. Claro que no es cierto. No quería gritar, pero fue un acto bastante impulsivo y se mordió la lengua para no mirar otra vez hacia Sasuke. No lo niegues. Sabes que digo la verdad. No puedes ver a alguien alicaído porque te desvives por ayudarle, la señaló con el dedo acusador casi golpeándole la nariz. Déjame recordarte que el Uchiha no es ni por asomo un ninja necesitado. Te está engatusando y tú te dejas llevar por la corriente. Estás exagerando. Otra vez rugió la pelirrosa con los brazos a ambos lados del cuerpo, totalmente tensos. Si pudiera controlar el rubor en sus mejillas, nada de esto sería tan vergonzoso. Los vi almorzando, Sakura continuó, Tenten frunciendo el ceño. Nadie con sentido de supervivencia estaría comiendo tranquilamente cuando el Uchiha tiene un palillo en su mano. ¿Crees que me matara con una bola de arroz y un montadientes? No sé qué tan creativo pueda llegar a ser, pero no desecho la idea. Sakura puso los ojos en blanco. Esto es imposible. Dime la verdad, Sakura, dijo Tenten, esta vez optando por un tono de voz tan serio que hizo cambiar el ritmo de la conversación.
Eres mi mejor amiga y sé cuando algo te está devanando los sesos. Normalmente tratas a todo el mundo de la misma manera, pero esto es terreno peligroso. Ese trato tan especial que tienes con el Uchiha no me termina de encajar. Sakura abrió los labios para refutarle con firmeza, pero se lo pensó mejor. La tentación de contarle a Tenten sobre el pacto que había hecho con Sasuke la hizo dudar. Si su amiga descubría la verdad podía serles de ayuda, entendería los riesgos y comprendería por qué estaban haciendo todo aquello y yo, simplemente, podía convertirse en su delatora hacia la resistencia y destruir el plan que Sasuke y Sakura habían construido hasta ahora. Sakura apreciaba mucho a Tenten, pero la conocía demasiado bien para pedirle que guardase un secreto como aquel. Su amiga era demasiado premeditada, sin embargo sabía medir el peligro. De saber que Sakura estaba metida en un trato tan riesgoso, Tenten buscaría la forma de evitar que todo saliera mal, y entre ellas encajaba la idea de encerrar a Sasuke y forzarlo a que revelara todo lo que sabía sobre los sellos bloqueadores de chakra, reduciendo la posibilidad de que él pudiera causar algún daño hacia ellos. Por ese motivo, Sakura no podía permitirse que una situación tan delicada llegase a suceder, no podía traicionar la confianza que Sasuke había depositado en ella, no podía dejar que él sufriera porque no pudo cumplir su promesa, no podía aceptar ese desenlace de eventos, simplemente no podía. No es nada, Tenten susurró al fin, ocultando sus ojos con los mechones de cabello rosado, cargando sobre su hombro el creciente peso de la culpa. Todo está bien. No hay de qué preocuparse. Hubo un silencio en el que todo se volvió más tenso y el aire se enfrió de repente. Bien, si no quieres hablar ahora y prefieres mentir, lo entenderé, le dijo Tenten a secas. Oh vamos, no ya te dije que está bien, Sakura. Ahora entiendo que para ti es mejor callar que hablar, gruñó de nuevo, esta vez con más énfasis. Solo te diré que estás siendo muy blanda con el Uchiha. No sé qué ocurrió en los interrogatorios y entiendo que no vas a decirme nada porque es confidencial. Pero una cosa es segura y es que estás involucrándote mucho con el ninja que debería ser nuestro prisionero, no una charla amistosa de mediodía.